ya sé qué es lo que ya sé qué es lo que va pasando normalmente al final con ese informe. Ok, para el informe necesitan tener la parte de los constructos teóricos. Si ustedes alguna vez hicieron la tabla o una tarea sobre el resumen de los constructos teóricos y todo lo que se necesita para una escala Wechsler, se van a dar cuenta que en 16PF solo necesitan la explicación teórica, no se va a sacar nada más y con eso es más que suficiente. Eso es para acelerar cuando se trabaja en un en un informe. Cuando ustedes van a trabajar en un informe, el informe que van a hacer conmigo es un informe bien completo, bien largo, y créanme que van a necesitar esos 16 factores ya sacados y listos solo para copiar y pegar en el informe. Perdón. Ok, ese es uno. La otra, tenemos pendiente su examen teórico y su examen práctico de DAT y PMA. Voy a programar el examen teórico y el examen práctico para este fin de semana. Para este viernes va a quedar habilitado su examen teórico, se lo voy a dejar virtual para que tengan un poquito más de apoyo y un poquito más de suerte en ese examen. Por supuesto que van preguntas de, de respuesta breve. Y el examen práctico son 2 casos, es individual, les doy los 2 casos a ustedes lo trabajan y de regreso ustedes me mandan los informes. Quedo pendiente cuando ustedes me digan cuándo quieren que se aplique, cuándo quieren ustedes revisar esos informes antes de la entrega. Pues lo ideal debería con ustedes el último día que les puedo esperar para hacer esa revisión va a ser para el día jueves. El día viernes ya me lo pidieron los alumnos de medición 1, me pidieron el viernes en la tarde, ellos para revisar su informe. Entonces, con el día más largo que puedo darles para ustedes para el día jueves. Ok, y eso sería para las cosas que tenemos. Necesitamos salir ya de ese examen y de ese examen de DAT y de PMA, porque ahorita se pone apretado 16PF. Y aunque no puedan avanzar, digamos, mucho esta semana en su informe de 16PF, en sus tareas de 16PF, todavía hay un pequeño espacio para que puedan trabajar la otra y aún así van a poder avanzar mejor. Pero vamos a tratar de evitar que pase eso para esta otra unidad, que no se nos vayan a montar exámenes y clases nuevas con ustedes. ¿Les parece? ¿Qué opinan? Hablen, expliquen, corrijan. El fin de semana se dio el taller de Raven con la gente de proyectos. Habían varios alumnos de medición 4. eh, Haciendo un resumen y viendo lo que se trabajó, todavía faltó hacer como una pequeña revisioncita sobre el desarrollo del párrafo de análisis de resultados. Entonces, con el grupo de medición 4 siempre nos reunimos y dejamos una hora extra y preferimos una hora extra para trabajar en cómo aplicar el Raven y el Otis. Entonces, fíjense bien, ahorita se los voy a pasar, Raven y Otis. Vamos a ver, les voy a pasar el mismo material del taller, pero primero les voy a pasar Otis. Otis es una prueba. eh, Vamos a trabajar con esta por digital porque va a ser imposible venir y conseguir los espacios y el trabajo con Wise. Y de Raven, a los que fueron en el taller les dieron un acceso a una carpeta, ¿verdad? Si me confirman los que fueron. APM2, Sí, manual, cuadernillo de matrices. Les voy a mandar los 2 cuadernillos, el 1 y el 2. Ponemos hondureños y el resumen de medición 4. Entonces, para los que fueron al taller, la hojita que les sirve a ustedes, que les va a dar como una especie de más paz y más tranquilidad, es la que dice, no se fueron en el orden que los envié. Es un archivo de Word que dice Raven resumen medición 4. Es un archivo de Word. Y entonces guárdenlo en esa carpeta, guarden la de Otis en una carpeta que se llame Otis y la de Raven en una carpeta que se llame Raven. Para los de medición 4 lo que hacemos es una reunión extra. Vamos a hacerla para el día lunes, para que puedan prepararse tranquilamente para su examen, para que impriman el material y tengan listo lo que es la aplicación. Entonces, vamos a discutir el lunes en la tarde, para que todo el mundo tenga tiempo y se pueda no los voy a obligar a que se apliquen Raven, no los voy a obligar a que se apliquen Otis. Voy a dejar un espacio para facilitar a las personas que quieren que se les ayude, porque no aprendieron o no lo manejan bien la prueba, para enseñarles cómo aplicar Otis y Raven para que ustedes lo tengan para su informe. Allá ustedes si quieren ir, si quieren participar, si lo quieren hacer. No los puedo obligar. Todo lo que sea extra clase, todo lo que sea extra, no es obligatorio. Ustedes deciden si participan o no participan y si ustedes tienen otra forma o una forma alterna
de compensar esa parte o de que ya manejan esa parte, si no lo necesitan, no lo necesitan. Ok, entonces quedamos para el día lunes. Les voy a estar haciendo recordatorio el fin de semana sobre los materiales que hay que tener. Son las 2 hojas de respuesta y tener los dos cuadernillos perfectamente los pueden manejar en digital para que apliquen Raven y Otis. Y así ya tendríamos 2, 4, 6 de los 11 informes que hacen falta. Y después solo nos quedarían los informes cortitos y los informes rapiditos. Perdón, saltando 16PF y Holland, nos quedarían los últimos 4, que son los informes cortitos y los informes rapiditos, que esos se enseñan en un día. En una hora se enseñan inclusive. Y no es que es lo ideal, normalmente hay que darles tiempo, hay que procesar, discutir, responder dudas, practicar, eso es lo que siempre se espera, pero digamos que el tiempo nos apremia, que el tiempo se nos viene encima, entonces ya tocaría venir y como ponerlo en modo acelerado, aplicar, informe y explicación mínima de qué es lo que se tiene que trabajar. Todas las pruebas que estamos viendo, todas las pruebas que se van a trabajar tienen algo, menos el OTI sí considero que no tiene nada que nos vaya a aportar nuevo o diferente. Inclusive la palabra aportar creo que se le queda un poquito grande a OTI, sí, sí aporta algo. Es una prueba rápida, sencilla, práctica, que no tiene ninguna dificultad y no va a presentar ningún reto para nada. Eso es lo que tiene OTIS de especial. Posiblemente en otro ambiente que no sea orientación vocacional ni nivel universitario, y que tampoco tengamos pruebas alternas que son 1 millón de veces mejor, tal vez ahí el OTIS podría aportar un buen equivalente de evaluación de 6. Ok, sus tareas de 16PF, ¿cómo van? No necesito que me contesten si no han hecho nada, así quédense en silencio y eso lo voy a tomar como que no han hecho nada. Pero ustedes ya avanzaron, ya pudieron ver, ya pudieron sacar alguna parte que les gustaría venir y que se les ayudara, que se les preguntara, o que si lo tienen a mano, que le podamos dar una revisión para ayudarles a para decirles si van bien o van mal. Sí, creo que está en mute. Uy, ya rato estoy peleando con ustedes yo solito aquí que no contestan, fíjense. ¿Desde qué hora están en mute? Exactamente. Desde que empezó a proyectar. Ok, vamos a poner aquí. Vamos a ver. Ok, entonces, retomando aquí clase, iba a quedar en la grabación y van a escuchar preguntándoles a ver si contestaban o si decían algo, a ver desde cuándo, porque no creo que te empecé a presentar, creo que de antes estaba, porque no escuchaba bulla. Estamos en el minuto 2:37 de la presentación y de la grabación creo que no sale cuánto es el minuto, pero bueno, ahí les queda lo que es
Una persona loquita hablando solo con el micrófono apagado. Ok, entonces, en la clase pasada no terminamos de ver esta explicación no se miró a fondo lo que es la escala normativa. La escala normativa del 16PF es esta que se llama STEM. Es este el nombre de la escala. La escala STEM es bien rara porque veo en otros lugares que a veces se llama escala estándar, pero no tiene sentido porque si le dicen escala estándar, significa que es cualquier escala que quede en base a un estándar o a una medida predefinida. Pero la STEM o el estanino viene del concepto en inglés que viene de 10, que viene con un número en base a 10. Esta es una de las pocas medidas, una de las pocas medias donde tenemos un valor con un punto decimal. Y la media, que es de un 5.5, es uno de los valores no complicados, pero sí nos presenta una dificultad extra al tener un punto decimal. Y esta medida de tendencia central de 5.5 nos dice a nosotros lo que significa una puntuación de 16 PF normalizada o como una medida de tendencia central que nos indica que este es el punto medio que la mayoría de la gente obtiene en sus resultados, dándonos una clasificación de promedio o de normal. Vamos a tener una desviación estándar de 2. La desviación estándar de 2 es bien importante que se lo aprendan porque la vamos a utilizar en un cálculo más adelante. ¿Qué significa esta desviación estándar de 2? Significa que cada 2 puntos, perdón ahí por el tironazo, cada 2 puntos vamos a tener una diferencia significativa en los resultados. Si tenemos 5.5 y tenemos este rango de 4 a 7 y dejamos el 5.5 en el centro, nos damos cuenta que tenemos 1.5 para arriba y 1.5 para abajo de la escala y nos queda entre 4 y 7 lo que es promedio. Es un rango relativamente grande, pongámoslo por así decirlo, en comparación con cómo se clasifica el otro rango que tenemos aquí de 1 a 3 y de 9 a 10. Estos valores de escala normal son los que nos va a servir a nosotros para entender. Fíjense bien, si esa fuera una puntuación de índice compuesto para CI, tendríamos una media de 100 y una desviación de 15. Entonces tendríamos que más o menos manejar la misma distribución, pero resulta que el autor hizo unos pequeños cambios y definió, igual que Wechsler también lo hizo eso en su escala, 115 no es exactamente el punto de corte que tenemos para niños normal alto y niños superiores, sino que ellos dejaron ahí lo que se denominan unas puntuaciones frontera. Y esa puntuación frontera va a estar compensada o va a estar manejada por este punto 0,5 que tenemos aquí en la media. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener un pequeño rango ahí de media, no de un cuarto de desviación estándar, que nos va a servir a nosotros para definir correctamente cómo vamos a dar cada una de estas clasificaciones. Estas no son las clasificaciones que nosotros vamos a colocar en el informe, son demasiado genéricas y no nos sirven cuando estamos describiendo personas. Tiene una desviación promedio, tiene una desviación normal, normal alto, superior, muy superior. No nos dan muchas. ¿Qué significa una personalidad normal? Realmente no tiene mucho significado en el mundo real. Pero entonces nosotros venimos y hablamos de la tendencia del rasgo. Entonces nosotros venimos y con ese 5.5 lo vamos a dejar como una puntuación, pongámoslo, que entre 5 y 6, que es donde está exactamente 5.5, estamos hablando que tenemos a un sujeto sumamente equilibrado, ya sea con un equilibrio con una leve tendencia hacia un extremo del rasgo o con una leve tendencia hacia el otro extremo del rasgo. Entonces pongamos más o menos ese rango. Estamos diciendo que entre 5 y 6, estamos hablando 5 incluido y 6 sin incluir, estamos hablando de 5.0 a 5.9. Estamos diciendo que las personas van a tener un valor más o menos de un cuarto de desviación estándar, o sea, ese punto 0.5 nos va a servir a nosotros como un punto de flexibilidad para dejar bien claro. Ahora, si ya tenemos el 6 incluido y tenemos abajo del 5, 4.9 para 1 o 6 hacia 10, vamos a atender que ya no estamos protegidos por ese rango frontera. Siempre en la primera parte del valor, ya sea para 4 o para 6, vamos a tener ya la tendencia, se está demostrando que es. Ahora, si el sujeto no pasa de 7, vamos a dejar un valor ahí de media desviación estándar, no cruza de 7, entonces al sujeto lo seguimos clasificando como equilibrado, como normal o como promedio. Y si el sujeto no baja de 4, también le vamos a dar la misma clasificación sabiendo que ya gastamos ese punto 0,5 que teníamos en el centro de la media para venir y tratar de buscar qué es ese equilibrio.
si el equilibrio tiene tendencia o no tiene tendencia, porque si tiene tendencia no estamos hablando de equilibrio, ya estamos hablando de que los rasgos se empiezan a manifestar de cierta forma. Cuando hablamos de una persona, nosotros no podemos decir que una persona va a ser netamente esto o netamente esto. Puede ser que tengamos unas características que estén aquí increíblemente marcadas hacia una parte del rasgo y que podemos tener otras aquí que sea increíblemente grande, increíblemente fuerte, increíblemente marcada. Entonces, ese equilibrio que vamos a manejar no está definido exactamente si es a través de pesos, si es a través de medidas, si es a través de respuestas, si es a través de puntuaciones directas. El autor no lo presenta. El autor realmente agarra cuáles son los indicadores que salieron aquí, cuáles son los indicadores que salieron aquí y simplemente hace una resta. Y el valor nos dice si tiene este más peso o si tiene este más peso. Entonces, la tendencia de alguna forma siempre nos va a salir. ¿Cuáles son las implicaciones de entender este procedimiento? Que recuerden que vamos a hablar de personas y yo puedo ser increíblemente, digamos, en expresión emocional, puedo ser y muy seguro y muy educado para expresar ciertas cosas y ciertas temáticas, y puedo ser increíblemente inseguro, increíblemente inmaduro para venir y hablar de otras cuestiones que tienen que ver con la forma de expresar emociones. Posiblemente, solo haciendo un ejemplo, si se trata de hablar de las emociones de los demás, puedo ser bien racional y bien directo, pero si se trata de hablar de las mías, puedo ser poco explicativo y increíblemente confuso. Entonces, ¿eso significa un equilibrio? No, no significa un equilibrio, significa que tengo las dos tendencias. Para unas cosas de expresión emocional voy a tener una tendencia menos y para otras cosas de expresión emocional voy a tener una tendencia más. Pero cuando hacemos el procedimiento no nos da un porcentaje, no nos da aquí un valor de cuánta tendencia tengo aquí y no me va a dar aquí una explicación de cuánta tendencia tengo acá. Lo que va a hacer es que esta parte de acá se la va a restar a esta como una especie de compensación y el valor que quede normalmente me va a empujar hacia acá. Y es eso lo que vamos a describir de nuestro sujeto. El sujeto puede ser que sea sumamente, vamos a quitar esas marcas para dejarle las marcas que vamos a trabajar después. Puede ser que el sujeto sea sumamente expresivo y tenga una buena tendencia de A más, tiene sumamente expresivo de A más, pero también podemos encontrar que el sujeto, por la razón que sea, ya sea por una razón buena o por una razón conveniente o no conveniente, podemos tener un A menos. Ok. Cuando hacemos este análisis, ustedes tienen que saber que esto, que va a quedar en A menos, vamos a dejarlo bien, en A menos, poner el menos aquí, o que haya sido A más, esto no lo vamos a juzgar y no tiene ninguna explicación específica, teórica o de algún tipo que indique qué es menos o qué es más, simplemente es una nomenclatura. Yo les explicaba en la clase anterior de que todos estos adjetivos calificativos que fueron sacados de la teoría de Alport, al final de cuentas, cuando se empezaron a trabajar y se empezaron a colocar para definirlo, fueron completamente inventados o completamente subjetivos. ¿Cómo hubieran ustedes dividido los dos extremos de la inteligencia? Una inteligencia que tenga una caracterización de B menos, ¿qué nombre le hubieran puesto ustedes a un B menos? ¿Qué les parece dotadamente insuficiente en su parte cognitiva? ¿Qué les hubiera parecido a ustedes esa adjetivo calificativo para clasificar un B menos? Absurdo. Absurdo, escuché por ahí. ¿Cómo, Sí, cómo le hubiera puesto usted a una persona que tiene como característica de personalidad no preocuparse por investigar las cosas a fondo y no tener ese sentido, pongámoslo que hasta cierto punto vanidoso, de demostrar que sé un montón de cosas? No me importa demostrar que sé cosas, no me importa cosas de actualidad. En mi mundo eso no tiene ningún interés y realmente no me ayuda y no me aporta nada. Entonces, más bien, ser bien ligero, bien superficial y trabajar con información bien sencilla es lo que mejor funciona en mi mundo. ¿Cómo le hubiera puesto usted a ese extremo de ese rasgo? Al rasgo le pusieron acuciosidad inteligencia. efímera, ¿Cómo? ¿Cómo? acuciosidad efímera, Acuciosidad efímera. O sea que es una atención a los detalles bien superficial. Sí. ¿Y cómo le hubiera puesto al otro extremo? Al todo lo contrario, que más bien me importa mucho y lo necesito mucho para poder funcionar en mi adaptación de autopercepción y de exigencias sociales.
Ah, no sé, tal vez como investigación constante o Ok, entonces acuciosidad efímera, investigación constante, perfectamente hubieran podido funcionar. David, es verdad. así es. Perfectamente hubieran podido funcionar porque se parece mucho a lo que está haciendo. Entonces, uno está haciendo como una parte bien superficial, está hablando de una tendencia bien superficial de la gente, y el otro era curiosidad constante. Sí, Y el otro podría ser como una especie de caracterización hacia ciertas conductas que manifiestan cierto grado de inteligencia. Entonces, esas clasificaciones realmente no es que no signifiquen nada, sino que el lado donde están o la forma donde están no tienen ningún sin- significado ni de juicio de valor ni de tendencia numérica. No significan absolutamente nada en comparación. ¿Qué podemos nosotros manifestar? Si aquí tenemos uno como el extremo más bajo de la puntuación que puede sacar y aquí tenemos 10 como el extremo más alto, tanto un uno como un 10 en los dos extremos, tienen exactamente la misma importancia y la misma manifestación en el sujeto. Hagámoslo igual en el 5.5 que dejaríamos aquí a la mitad. Aquí nos quedaría 5 y aquí nos quedaría 6. Entonces, que el sujeto sacara 5 o que el sujeto sacara 6 no significa absolutamente nada cuando comparemos el 5 con el 6. Lo que sí significa algo es la tendencia de hacia dónde va su resultado. No importa que sea 5, no importa que sea 6. Lo mismo va a ocurrir con 4 y 7, y lo mismo va a ocurrir con 3 y 8 y con 2 y 9. Es la posición en donde queda el número lo que nos va a decir a nosotros la fuerza de la tendencia. Entonces, una tendencia de inteligencia B, 2, va a tener el mismo peso, la misma importancia y la misma forma de manifestarse que una tendencia que fuera B más en un valor de, si 2 es de 9, un valor de 9. Entonces, esa fuerza de la tendencia tenemos que notarla. Puede ser que aquí le hayan puesto otro valor. Vean los adjetivos calificativos que utilizó David, y eso fue exactamente lo que hizo el autor. En ciertas ocasiones, la fuerza del yo nos va a decir algo. Permítame, necesito buscar el manual del 16. Permítame, que aquí tengo el Raven y el Otis. 16. Aquí donde ocupamos esta página rápida de acceso rápido. Esta es la versión larga, donde viene cada uno de los factores y donde sale la explicación y el autor les explica cómo hacer una calificación y qué es lo que hay que tomar en cuenta en esas calificaciones. Pero tenemos una paginita donde nos da un acceso rápido que nos permite a nosotros ver de forma rápida cuáles son las tendencias que tiene. Entonces, digamos, fuerza del yo. Fíjense bien en fuerza del yo. Tenemos debilidad del yo, inestabilidad emocional, un C menos, un poquito más pequeño para que sepan cómo se lee. Aquí tenemos la tendencia de 1 a 3 y la tendencia de 8 a 10. Entonces, en C, fuerza superior del yo y debilidad del yo. Entonces, fíjense bien. La traducción en inglés dice inestabilidad emocional o ego débil, debilidad del yo. Y aquí tenemos una gran fuerza del ego. Entonces vamos a tener, fíjense bien, qué es lo que califica y qué es lo que evalúa, qué es lo que tiene que tener su constructo teórico. Su constructo teórico tiene que venir y explicarles qué es lo que evalúa esta parte de la prueba, en este caso este rasgo. Entonces, la tendencia hacia la izquierda, que perfectamente pudo haber quedado a la derecha, eso fue puro azar de los autores, son personas alterables, volubles y sentimentales. Tiene un rasgo de tipo emocional. Y estamos hablando de cómo los sujetos responden y interactúan hacia una especie de control, ya sea para una manifestación sumamente moralista, superego, o una manifestación sumamente emocional o instintiva de nuestro id. Entonces, ¿a qué se refiere cuando somos alterables? Se refiere a la debilidad que tiene esta parte central de nuestra característica de personalidad para venir y controlar aquellas cosas que nos pueden llegar a alterar. Puede ser algo muy moral o puede ser algo muy emocional. ¿A qué se refiere a voluble? A que de pronto me inflo y me lleno y dejo desbordar todas aquellas cosas que tengo yo, mi plática, mi enojo, mi ira, mi alegría, lo dejo venir y desbordarse y en otras ocasiones simplemente se empequeñece. Entonces, a eso se refiere con una debilidad o inestabilidad emocional en la parte del ego.
y que me vuelvo sumamente sentimental, es que el ego pierde el control sobre manejar mi parte de sentimientos. Entonces, es algo bien emocional. Y el super yo no se refiere exactamente a lo contrario, no se refiere a ser parco o a no tener nada de control en nuestro, simplemente da una clasificación de maduro, calmado y realista. Por eso, estas clasificaciones que tenemos aquí no nos sirven para el informe. Es demasiado superficial y muy poco explicativo, pero me ayuda a entender cuál es la tendencia que tengo que ver en el sujeto. Ok, cuando vemos dominancia, dominancia se refiere a qué cuán dominante y cuán fuerte soy para venir y tener control sobre mis cosas. Se parece sobre esto. Se parece mucho al C de fuerza del yo. Entonces, el C menos me habla de la parte emocional y en el C más, en esta parte de aquí, solamente me da una explicación sobre ciertas conductas, digamos, de madurez. Y ambas están enfocadas en el control de lo que significa la teoría psicodinámica de los estratos de la conciencia. Dominancia no, dominancia me habla de sumisión y de ascendencia. ¿Qué tenemos nosotros en sumisión? Tenemos ser servil, ser dócil y ser moldeable. ¿Y qué tenemos nosotros en ascendencia? Ser agresivo, ser competitivo o ser terco. Entonces, aquí sí podemos ver que hay una diferenciación de que esta parte de aquí viene siendo lo contrario de esta parte de acá. Aquí no se puede establecer muy bien esa diferencia. Lee, pero fíjese que yo sí la miro. Ok, sí tiene cierta relación, pero no siempre es directa. C menos no significa lo contrario en rasgos de personalidad que C más. Este significa que tenemos un problema de control de nuestras emociones y este significa que somos normal, no que tenemos un supercontrol de nuestras emociones. Ser normal no significa que mis emociones a- no se van a desbordar o no van a tener una influencia bien pesada o bien marcada en mi forma de ser. ¿Qué sería lo contrario de una debilidad emocional o una inestabilidad emocional? Un superego muy dominante y muy marcado por la parte moral, donde no permito que las emociones tomen el control. Y esta parte de aquí, este C menos, no implica que es lo contrario de C+. Entonces, eso tienen que tenerlo mucho cuidados a la hora de estudiar. En cambio, dominancia sí. Sumiso, agresivo, son dos características diferentes. Ok, ¿quién va a decir si yo soy una persona sumisa o no? ¿Es una característica de autopercepción? ¿Me lo van a decir los demás? ¿Lo voy a aprender en base a mi forma de trabajar? ¿Va a ser una adaptación que me voy a ver como con una tendencia natural que mi cuerpo tiene para venir y comportarse, o es algo que voy a ir aprendiendo a lo largo del tiempo? Entonces necesitan hacer este tipo de análisis para que sepan de qué están hablando y cómo van a analizar esta parte que están hablando. Es bien sencillo. Lo que pasa es que cuando ya les dicen estudiar, revisar, hacer tareas, parece que se volviera bien complicado, pero lo que hace solamente es afianzar lo que muchos ya saben. David, descríbase usted. ¿Usted es una persona sumisa o es una persona de ascendencia? De ascendencia se refiere a una persona Agresivo, dominante. competitivo y terco. Esos son los tres conceptos que tenemos aquí. Allá en la lista completa van a tener más detalles para tomar. Pero con estas dos características, Sería más sumiso. No siento que sea tan terco ni tan agresivo. pues fíjense que yo también así me clasificaba cuando era estudiante, pero cuando vengo y le pido a los demás que me dicen que no, me dicen que soy una persona sumamente agresiva y que soy una persona sumamente terca. Tal vez no tanto lo de competitivo, pero sí las otras características. Pero si yo lo hago desde mi punto de vista, desde mi autopercepción, yo diría que soy sumiso. ¿Quiénes de ustedes conocen a David? ¿Quién de ustedes es amigo de David o tiene más o menos una idea de cómo es David? ¿Tiene amigos en la clase, David? Solo una Se de mi pareja, supone, dos. dice. ¿Están por ahí? ¿O Digo tiene miedo de yo, hablar de David? Dale, ¿conoce usted a David? Dale. Diana, ¿conoce usted a No, David? claro que no. Pero ¿sabe quién es? Bueno, yo le he No, observado a él, al principio lo miraba serio, pero después he visto que es caballeroso, he Ujú. visto que es bien, comparte también y que es bien participativo. Y usted si le Creo tocara, que ajá, sí, si lo sí, juzgara, ¿cómo diría usted? ¿Que es sumiso o que es agresivo? creo que es sumiso. Ok, entonces, fíjense bien, esta parte de la dominancia, nosotros tenemos que saber a qué se refiere.
¿A qué nos vamos a referir nosotros con ello? Si en dado caso se sienten muy perdidos y no pueden hacer esas diferenciaciones, ¿de qué se refiere cada una de estas caracterizaciones que tenemos aquí? Van a tener que ir a buscar las preguntas para ver exactamente qué preguntas están relacionadas con qué parte de la evaluación. Y eso es bien triste porque eso denota que, aunque hayan leído el material, hay un montón de cosas que todavía no conocen ustedes de qué significa ser un individuo. Diana, ¿y usted cómo es? ¿Agresiva o sumisa? Agresiva, pero si le pregunta a la gente que me conocen, incluso a mis compañeros, pero de su clase casi solo conocía a Leida, pero de otras clases dirían que soy sumisa. Ok, vamos a ver qué sale en el informe, vamos a comparar esos resultados. Pero ustedes cuando están aquí viendo este dato, ustedes pueden ver que cada uno de ellos va a tener como una explicación en diferentes facetas que todos los seres humanos vamos a tener. ¿Cuáles son las facetas más importantes que nosotros tenemos que tratar? Pues Da Costa y McCrae dijeron que los seres humanos nos podemos evaluar como por 5 características generales y todos los seres humanos caemos en ese rango de esas 5 características generales. A eso le vamos a tomar nosotros los factores de segundo orden. Pero cuando ustedes están analizando aquí, quiero que traten de ir determinando. Ustedes van a hacer ustedes tienen un cuadro donde están haciendo dominancia. En dominancia tienen dominancia, sumisión, que sería E menos, y van a tener ascendencia, que es E más. No va a haber un punto, no va a haber un centro. No vamos a tener un párrafo de equilibrio porque no vamos a manejar párrafos equilibrados para factores de primer orden. Esos párrafos equilibrados los vamos a manejar en párrafos de segundo orden. Entonces, usted cuando estén haciendo este párrafo de sumisión, van a venirse aquí, van a sacar la información que viene aquí sobre sumisión, el E, el L, el F, y aquí está, dominancia. Aquí está, fíjense bien. Aquí está el término que utilizaron ellos en inglés para venir y describir qué significa. Aquí tienen ustedes una caracterización de más características de lo que significa un E menos y qué significa un E más. ¿Qué significa estos datos? Estos son datos L y datos Q. Son datos de vida, que el sujeto está hablando de sí mismo, y son datos Q, son preguntas comparativas a cómo se comportaría en una situación específica. Entonces ustedes pueden ver más o menos cómo se fueron sacando estas características. Entonces, puntuación baja y puntuación alta. Entonces, la puntuación baja es un E menos, la puntuación alta es un E más. Ascendencia es la clasificación cualitativa que vamos a utilizar en el informe y sumisión sería la clasificación en el otro extremo. Aquí les va a explicar que los estudios que se han hecho, de dónde viene la característica, qué es lo que intentan relacionar con este grado, y aquí les explican cómo se hace un E estándar, que significa una interacción de E, y por ahí les va a salir más o menos una explicación de qué es E más y qué es E menos. Entonces, esta parte les va a decir si es personal, si es autovaloración, si es social, si es desempeño, si tiene que ver con la inteligencia o con la capacidad cognitiva. Entonces, ¿por qué? Porque recuerden que van a describir a una persona. Si yo vengo y digo David Rodrigo, con una edad de tantos años, estudiante de psicología, David es sumiso. Y esto lo sacamos porque así se mira él desde afuera. Ok, ni las revistas de Cosmopolitan serían tan malas para describir. Ustedes no tienen que dejar duda que ustedes entienden perfectamente de qué están hablando. Ustedes venir y decir, David es sumiso, le encanta ver el atardecer en el mar. Los pájaros le recuerdan lo que era su vida anterior en un pasado donde de seguro vivía en Roma. Si empiezan a hablar de esa forma, los van a tratar como chapuceros y como inventores. No funcionan así las pruebas de persona. Así funciona el horóscopo. Así funciona la lectura de la mano de las cartas, la brujita, la lee café, y así es como tienen que hablar porque eso es lo que la gente quiere escuchar. A nosotros no nos interesa lo que la gente quiere escuchar. Nosotros vamos a escribir en un lenguaje técnico y vamos a describir rasgos de personalidad. Si la persona tiene algún interés y le parece importante, entonces le explicamos que es un rasgo de personalidad, pero nosotros no vamos a venir y vamos a adivinarle el futuro, o le vamos a decir cuántos maridos va a tener antes de divorciarse. Eso no nos interesa absolutamente para nada. Y es eso, el tipo de cosas por las cuales los psicólogos somos muy mal vistos por otras profesiones. Dicen que somos inventores de datos y que acomodamos los datos a conveniencia
para venir y quedar bien y que nos vuelvan a buscar. No es cierto. Ustedes hacen mal uno de estos trabajos o explican mal una de estas cosas y nunca más los vuelven a buscar. Entonces, tienen que ser bien delicados a la hora de venir y hacer estos cuadros. Estos cuadros ustedes los van a usar en su informe. ¿Y va a haber alguien que se los va a leer? Sí, una persona que tiene años de trabajar con este informe, que sabe exactamente qué es lo que no hay que hacer con el 16PF. Y si ustedes hacen al final lo que quieren, créanme que les voy a crucificar. Desde la tarea se las voy a crucificar. Por eso les voy a preguntar la próxima vez si ya tienen estos cuadros sacados para que vayamos viendo si los van sacando bien. Porque si van a hacerlo tipo Cosmopolitan o tipo horóscopo, pues créanme que hay que ahorrarse ese problema. Van a sacar para cada uno de ellos una explicación y ustedes tienen que corroborar antes de utilizarla si estas explicaciones les van a servir. Porque si ustedes van a explicar algo que no es, si ustedes van a decir que es impulsividad, entonces yo les voy a preguntar a ustedes desde aquí para ver si han estudiado cuáles son los dos extremos del rasgo de impulsividad. ¿Qué significa ser impulsivo? Porque se parece mucho a los rasgos de dominancia, el hecho de no poder controlar mis emociones o de sí poderlas controlar. ¿Por qué aquí significaba sumiso y agresivo? Y impulsividad, entonces, ¿a qué se refiere? Yo le voy a preguntar, ¿qué significa sutileza? El rasgo más difícil de evaluar estadísticamente del 16PF. ¿Qué significa ser sutil? ¿Que soy engañoso, que soy mentiroso y que escondo cosas? ¿O que soy increíblemente abierto y transparente? ¿Cómo son esos extremos? Ustedes tienen que describir eso. ¿Y quién es el primer conejillo de Indias que se van a evaluar? Ustedes mismos. Este es uno de los valores más importantes que el 16PF mide porque lo mide completamente a escondidas y la gente no se da cuenta que le están preguntando de su autoestima. De seguro sí se da cuenta, pero en medio de tanta pregunta no hace mucha distinción. ¿Cómo creen ustedes que es el autoestima de los estudiantes universitarios? 10 años atrás era una cosa exageradamente alta. Ahora es una cosa exageradamente baja. Y ese no es el peor dato que encontramos nosotros. El peor dato que encontramos nosotros en 16PF para estudiantes universitarios es este. Prácticamente llegan a niveles clínicos. Aquí he visto valores de 12, valores de 13 he visto aquí. Y cuando le entrevistamos a la gente, sí que estoy estresado. ¿Pero por qué? Por las clases. ¿Y qué más? Porque un valor de 13 no puede ser que un valor de 12 que rompe por 2 desviaciones estándar, por 3 desviaciones estándar, lo que se espera de los resultados, pero no puede ser solo las clases. Si de todos modos casi ni estudian, casi no hacen tareas y trabajan con un montón de ayuda y siempre los andan como ayudando y salvando. Entonces, ¿cómo puede ser que lo que los tenga más estresados realmente es uno de los campos que menos importancia o que menos eh, em, esfuerzo le ponen ustedes? Entonces quiere decir que tiene que haber algo más. Normalmente en la gente, cuando los agarro los estudiantes, estos a final de periodo, es normal que estén bien estresados entregando tareas y entregando informes. Pero ¿cuántos años tienen ustedes de estar entregando tareas y haciendo informes, haciendo exámenes al final de cada periodo? ¿Primera vez que les pasa? Cuando vemos otras razones de ser hondureño y de vivir en cuando vemos otras razones de ser hondureño y vivir en Tegucigalpa, ¿cuántos años tienen ustedes de realmente sufrir en esos transportes públicos y moverse de arriba abajo en Tegucigalpa? Si me pongo a mí como ejemplo, pues yo toda la vida he tenido esa situación, y eso que antes vivía bien cerca de la U. ¿Cómo están en la parte económica y de supervivencia, donde a veces el piso ajusta, a veces el piso no ajusta? Eso también ha sido de toda la vida. Entonces, ¿por qué de pronto, de 5 o 6 años para atrás, estos indicadores se nos han disparado? Entonces quiere decir que hay otras variables y otros factores que todavía no entendemos que están pasando. Cuando ustedes me estén describiendo, ustedes me van a describir a la persona, digamos, en este orden. Tienen que saber distinguir cómo una actitud situacional se diferencia de una posición social, como una parte de emotividad es diferente a una expresión emocional, como la manifestación de la fuerza del yo no se contradice o no se sobrepone a lo que significa una parte de conciencia. Entonces, ¿por qué? Cada uno de estos factores es independiente y cada uno de ellos habla de una parte completamente diferente de los rasgos de personalidad y de cómo los seres humanos somos. La tendencia a contradecirse o de hablar primero digo una cosa y después voy a decir todo lo contrario, normalmente demuestra que las personas todavía no han estudiado bien el concepto de cada uno de estos factores. Pregunta para el examen de 16PF. ¿Creen ustedes que les voy a preguntar que me expliquen qué es cada uno de estos factores? Tal vez no los 16, pero por un buen número se los voy a explicar. ¿Qué creen? Que no. Que no. Sí. David, la pregunta iría así. David, el factor I, que ni siquiera le voy a dar el nombre, por favor, explique
qué significa una tendencia de I+, y descríbame las características principales de los sujetos con un valor I+. Así les viene el examen en la parte de respuesta breve. Van a hacer su examen van a creer que si les pongo esas preguntas, ¿creen que los voy a dejar que hagan esas preguntas con el cuaderno abierto o con el manual en mano? No, pero ¿por qué lo hace como, no sé si es no sé si es que me está respondiendo o me está diciendo? Ok, sí, señores, así es el examen teórico de 16 PF. Se les va a pedir que se sepan los 16 factores, que sepan explicar qué hace cada factor y que puedan hacer esas diferenciaciones. No a memoria, no les voy a pedir que me pongan el concepto completo con la palabra en griego y las descripciones específicas, pero sí que tengan una idea de qué significa un I+, un I-, un Q1 más, un Q1 menos y ese tipo de detalles. Y eso no es la parte difícil de la parte teórica es esta. Los factores de primer orden van a estar compuestos no de forma dependiente de diferentes factores, pero también de diferentes características. Si el factor de 16PF, permítanme un momento, si el factor de 16PF va a tener QS1 y QS1, QS2, QS3 y QS4, son los 4 factores dependientes de segundo orden que nosotros vamos a tener. Aquí se los coloco. Estos son los 4 factores de segundo orden. Estos factores van a darnos a nosotros una descripción general y nos van a dar a nosotros lo que significa una descripción, pongámoslo, universal y que nos sirve para comparar a las personas entre sí. Vamos a ver. ¿Soy una persona introvertida o soy una persona extrovertida? Igual con el mismo problema que tenía antes con lo de sumisión y agresión. La gente, yo siempre me he considerado que soy una persona bien ahuevada y bien apenada y que procuro mantenerme escondido y mantenerme aparte, pero con la cabezota que tengo y con el tamañote que tengo, no puedo venir y no puedo hacerme el Gasparín y que nadie me note. Con el tiempo me he dado cuenta de que prefiero mejor enfrentar, es una situación que me da mucha ansiedad y que me da mucho temor, y con el tiempo la estrategia de enfrentarme y poner cara de que no me pasa nada por dentro y de que puedo funcionar más o menos normal sin esta tensión interna que se me produce interactuar en público, me doy cuenta que es mucho más cómodo y mucho más fácil de manejar que vivir siempre peleando. Cosas en público como así que me agarran de la nada, por favor, Alfonso, de unas palabras y venga y párese enfrente. Cuando me agarran a quemarropa y no estoy preparado, normalmente me hago el autista, que no es conmigo, me doy vuelta y me voy caminando. Lo he hecho un par de veces. Y en otras ocasiones que me dicen así a quemarropa, venga, Alfonso, de unas palabras, párese aquí en el brindis, hable de aquí en la boda o en el cumpleaños, que lo he hecho, que he dicho, no, pues ni modo, hoy no me voy a escapar, hoy voy a poner, y lo he hecho cuando uso racionalmente, y todas las veces que me he dado la vuelta y me he escapado, esa sensación tan fea y tan horrible no se me olvida y cada vez que me acuerdo tengo vergüenza. Pero cuando me he parado de frente y he dicho brutadas y he dicho tonterías, más bien me recuerdo y me doy cuenta que sobrepasé uno de mis miedos. No estuvo tan mal el ridículo que hice y más bien me da algo de alegría y algo de diversión verme que puedo venir y cubrir mis propios defectos. Dentro de estas 2 estrategias, ¿cuál me sirve más? ¿Cuál me conviene más? Esa es una cosa que hay que describir de la gente. Y la otra parte que tenemos que describir de la gente, en ciertas circunstancias, ¿cuál de las 2 va a tender a comportarse más? Entonces, si hacemos ese análisis en introversión y extraversión, vean ustedes. A David le toca hoy porque David es el que tiene el micrófono prendido. David, ¿qué le conviene más a usted? ¿Ser introvertido o ser extrovertido? Extrovertido. Y ustedes, la tendencia suya a repetirse más que ser introvertido o ser extrovertido. Es ser extrovertido. Esa es su tendencia. Es más extrovertido que introvertido. ¿Qué se repite Sí, más? Ok. introversión. Entonces tiene esa misma dupla que para un lado la tendencia debería ser hacia la extraversión, pero la conducta favorable para usted debería ser extraversión, pero la conducta que se repite es introversión. Sí. ¿Qué cree usted que significa esto? ¿Qué significaría la extraversión? No, esa tendencia de que por un lado la repetición es hacia menos y la conducta favorable debería ser hacia más por sus características específicas. No sé, lo ignoro. Ok, ¿qué significa? Que por un lado nuestra naturaleza nos empuje a hacer de una forma, pero por otro lado nuestra educación y nuestra experiencia nos empuje a hacer de otra forma.
¿Qué se les ocurre a los demás, a cualquiera de ustedes? Vamos hablando de personalidad. Ok, vamos a definir. Mi personalidad es el resultado de mi parte cognitiva, de mi parte emocional y de las experiencias que yo he tenido a lo largo de la vida para venir y saber qué conductas, qué pensamientos y qué sentimientos son los que me convienen a mí utilizar para tener una mejor adaptación en mi medio ambiente. Es igual que la inteligencia, pero la inteligencia solo utiliza las capacidades cognitivas. En personalidad, la capacidad cognitiva simplemente es otra herramienta más que nosotros necesitamos para funcionar correctamente. Entonces, en esta parte de definición, nuestra personalidad es una manifestación de nuestra mente, una manifestación de nuestro sistema nervioso, que nos ayuda de otra forma a adaptarnos. Cuando tenemos una tendencia natural o digamos de tipo temperamental, hacia hacer de una forma, pero la educación y la formación me llevan a mí a hacer de otra forma, ahí lo que estamos describiendo es la personalidad y lo que normalmente nos indica es que estamos estableciendo un equilibrio entre lo que yo soy y lo que el mundo me exige. Y esa es la vida normal de todo adulto. Juzgarme a mí mismo, buscarme a mí mismo, acomodarme para funcionar mejor y este funcionamiento mejor adaptarlo a realmente cuáles son las oportunidades. Primero, las que ya me vienen heredadas y regaladas y la otra, la que el medio ambiente me está brindando. Realmente es algo bien sencillo de explicar. Entonces, fíjense bien, si tenemos para extraversión y introversión, los, los, em, los factores que realmente me van a dar a mí qué es introversión y qué es extraversión son los factores A, F, H y Q2. Entonces, ahorita no les voy a preguntar qué significa A, F, H y Q2 porque sé que no lo manejan bien. Entonces, digamos, Q2 es la certeza individual. Cuando tengo yo certeza individual, esto me va a significar si yo tengo mucha dependencia de grupo o soy independiente. Ese es el apoyo que hace Q2. Entonces, esta es una característica de tipo social manifestada en el área social de los seres humanos, en la parte de cómo nos llevamos con los demás, y lo que va a tener, si yo voy a tener alguna especie de apego a mi grupo y necesidad de funcionar con un grupo que me apoye y que me lleve con ciertos rasgos de fidelidad, o voy a ser increíblemente independiente, no necesito el apoyo de un grupo para tomar mis decisiones y normalmente tiendo a ser bien apartado y me llevo bien aparte. Conocemos a un montón de gente que es así. Esta caracterización es de tipo social. El otro factor en el factor H, que es una actitud situacional. Esto es si soy tímido, o si soy bien audaz para comportarme. Tímido es que soy bien reprimido, soy bien aprensivo con mis sentimientos y mis sensaciones. Y la audacia es que soy bien sociable, bien peculiar y bien aventurero a la hora de venir y comportarme en diferentes situaciones de tipo social. Y la F ya la estoy viendo, que es el de impulsividad, si soy retraído o soy impetuoso. Y la A, que es expresión emocional, si soy altamente expresivo y muy explicativo de mis emociones, o me lo guardo todo y me lo callo todo. Entonces, esto nos va a dar a nosotros la definición de, eh, de los factores QS. Entonces, aquí tienen ustedes cómo se compone cada uno de estos factores. Y si ustedes se fijan, ¿qué pesa más? Pesa más si soy altamente expresivo, pesa más, aunque el factor E no estaba definido en la lista anterior, creo que está E por F, creo que hubo una confusión por ahí. Déjenme ver, corroboremos si E por F. E es dominancia, que si soy agresivo o no soy, y F impulsivo, si no, realmente las dos tienen características para introversión y extraversión. En dominancia, ¿quién va a tener tendencia a ser más introvertido, el sumiso o el ascendente? El sumiso me va a dar introversión y el ascendente me va a dar extroversión. Eh, Impulsividad, vamos a tener que el retraído va a ser más introvertido y el impetuoso va a ser más extrovertido. Entonces ustedes pueden ver que todavía se pueden seguir sacando, eh, se pueden seguir sacando caracterizaciones y análisis sobre qué parte y qué estructura de los rasgos de primer orden empujan o sumergen los rasgos de segundo orden. Fíjense bien, poca ansiedad, mucha ansiedad, susceptibilidad, tenacidad, dependencia, independencia. Un quinto factor, QS5, que habla el autor, puede ser el de impulsivo y controlado. Pero ya lo tenemos arriba entre introvertido, extravertido, entre dependiente e independiente. Sería una combinación de cosas que ya hemos visto antes. Entonces el autor dice que no es necesario sacar un quinto factor. Se han sacado hasta 10, 12 factores universales que todos los seres humanos de alguna forma nos vemos forzados a lidiar con ellos.
y adaptarnos y manifestar estas tendencias de personalidad para poder funcionar mejor en nuestro medio ambiente. Ok. Déjenme colocar esto por aquí. Entonces, los factores de segundo orden van a ser estos. Estos son nuestros factores de segundo orden. Tenemos el de mucha ansiedad, poca ansiedad. Ahí tienen ustedes cuáles son las definiciones. Aquí la tienen también. Yo utilizaría más la del manual. CHLO, Q3 y Q4. Aquí tenemos el H, el O, Q3, Q4. Solo nos faltaría el factor C, que sale en el manual. Entonces, estas características de mucha ansiedad, poca ansiedad es bien marcado. Ustedes conocen quiénes son ansiosos y quiénes no son ansiosos. Ustedes pueden definirse como una persona temerosa y ansiosa que se retrae un poquito y que son bien precavidos para actuar, o todo lo contrario, no sufren por nada, no los estresa nada, son unas lechugas recién puestas en el supermercado y se puede caer el mundo y ustedes no van a perder nada de sus características. En la de mucha susceptibilidad, o la patemia, o la cortertia, ustedes vamos a tener lo que es la susceptibilidad o la tenacidad. Entonces, ¿quiénes son las personas más susceptibles si lo hacemos en base a rasgos? Entonces, empiecen a ver estos rasgos. Ya se saben algunos, ya pueden distinguir algunos, ya pueden hablar de alguno de ellos. Entonces, el rasgo I, ¿qué significa? El M, el A, el Q1, el F, el E y el L. Entonces, ustedes tienen que saber cuál de ellos los va a ser susceptible, o sea, a menos, o cuál de estos rasgos los va a hacer más. Entonces ustedes tienen el rasgo QS3, menos, y el QS3 más. Entonces ustedes tienen que ir viendo, tienen que ir analizando cómo se da esa tendencia de rasgos. QS3. Ok. ¿Qué pasa con estos rasgos? Nosotros vamos a tener, cuando tenemos los rasgos QS, o los rasgos de segundo orden, nosotros ya sabemos que vienen armados y que vienen compuestos por una serie de rasgos de primer orden. Como no existe en la naturaleza o en el mundo real una manifestación por listas, sino que siempre todo viene combinado o viene dependiente de algo más, estos rasgos QS van a ser dependientes de los rasgos de primer orden. O sea que es una puntuación que tiene menos importancia o que tiene menos confiabilidad y validez que los rasgos de primer orden. Vamos a colocar que estos rasgos de primer orden son la fuente primaria de la conducta, de los sentimientos y de los pensamientos de los sujetos, que son los que se evalúan de forma más directa. Y de una forma bien secundaria y bien alterna, con menor validez y con menor confiabilidad, aparecen estos rasgos de segundo orden. ¿Funcionan? Sí, sí funcionan. Son bien descriptivos y bien generales y normalmente abarcan como entre el 70 y el 80% de la descripción verdadera de un individuo. Realmente sí tienen un gran peso y una gran, pero para personalidad, lastimosamente, las pruebas de confiabilidad y de validez para las pruebas de personalidad dicen que arriba de .70 ya pues, podemos empezar a dar cierta certeza de nuestros resultados. Pero lastimosamente eso a veces no es suficiente y tiende a haber mucho margen de error. Quiere decir que el 30% de las cosas que estoy diciendo pueden estar equivocadas y realmente muy equivocadas, y 30% es bien alto. En una prueba de desempeño, arriba de .86, o sea que tenemos que tener, solamente aceptamos 24% de error, todavía es muy alto. Si esto fuera física, química o electricidad, una tolerancia del 0.05 es lo que deberíamos nosotros manejar. Y aún así, una tolerancia del 0.05 indica que van a haber un 5 o 10% de los resultados que van a estar equivocados. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué van a hacer ustedes en su tarea para los factores QS? Ustedes van a tener un párrafo que va a describir qué significa una tendencia menos de QS. Una tendencia menos para QS3 nos va a decir a nosotros que el sujeto es susceptible. Entonces, aquí tiene que estar su párrafo hecho. Tiene que describir las características, cómo se comporta, qué posibles situaciones va a haber el sujeto y cuáles son las relaciones más generales que el sujeto va a tener. Van a tener que hacer en su tarea un párrafo que son para QS+. El párrafo QS+, ustedes van a colocar las características del sujeto hacia esa tendencia, que es hacia la tenacidad. Entonces, las personas tenaces tienden a comportarse de esta forma. Sus características principales que los describe son A, B, C, D, F, G, la parte de receta de cocina. En ciertas situaciones el sujeto se va a comportar de esta forma. Siempre damos una predisposición a posibilidad de hacer. Cuando el sujeto se vea bajo la situación A, B, C, D o E, el sujeto va a tomar características A, B, C, D o E.
Entonces hacemos una descripción de posibles conductas a futuro. Nada de que el sujeto tendrá, al sujeto le pasará. No, las características de sujetos con estas puntuaciones son parecidas a personas que tienden a ser de tal forma que en ciertas situaciones pueden comportarse de cierta forma. Ok, como aquí solamente son 4 factores QS y los 4 factores QS siempre los vamos a describir de forma general, aquí vamos a tener un tercer párrafo, que es el párrafo de equilibrio. El párrafo de equilibrio va a ser un equilibrio entre las tendencias positivas del sujeto con las tendencias negativas. Entonces, este párrafo tiende a agarrar esta parte de aquí, la colocamos, y vamos a agarrar estas partes de acá, y las colocamos. Y lo que vamos a explicar nosotros es que aquí hay un equilibrio. Y se va a mantener un equilibrio entre ellos dos. Vamos a decir, en el tercer párrafo que vamos a hacer para la tarea, vamos a dejar ya escrito por qué. Porque es un párrafo bien largo. Y si yo voy a esperar a que lean de la página 21 a la 25 para que vuelvan a analizar todos los factores QS, no es que tenga problema de esperar, si eso se lo voy a dejar para que se tomen su tiempo. Pero ustedes, si van a venir y cada vez que van a hacer un párrafo genérico, un párrafo de segundo orden para explicar las características generales, van a tener que leerse medio manual, entonces ese informe va a tardar una semana en salir. Entonces, háganlo de un solo una vez, hagan la parte negativa, hagan la parte positiva y después traten de redactar un párrafo donde ya unan estas dos características. Los sujetos que sacaron una puntuación entre 4 y 7, para el factor QS3 tenemos un equilibrio entre la susceptibilidad y tenacidad. QS3 más o menos. Esto significa que el sujeto en ciertas circunstancias va a mantener un equilibrio, colocamos todo lo de QS menos. Además, en otras circunstancias, el sujeto puede presentarse de esta forma, siempre manteniendo un equilibrio, y describimos la otra parte. O sea que cuando me sale a mí un valor entre 4 y 7, yo ya espero un superpárrafo que va a ser el doble de largo que cualquiera de las dos opciones que me pudo haber salido. Si de pronto yo en un informe veo que el párrafo de QS3 me sale equilibrado y me lo quieren resumir en 3 líneas, yo ya sé que ese párrafo está mal. Ese párrafo no va a servir para venir y describir lo que se quiere describir. Entonces, ahí tienen ustedes lo que tienen que hacer en su segunda parte de la tarea, que son los factores QS o los factores de segundo orden. Entonces, ya tienen cómo hacerlo, ya se les dio una explicación de cómo hacerlo, entonces ya solo falta el intento y revisar que hayan estudiado, que hayan leído y que hayan tenido como ese detalle de imaginarse qué va a pasar cuando me toque un informe y un sujeto me salga, ya sea en menos, ya sea en más o ya sea que me salga equilibrado. ¿Por qué lo hago con QS3 y no lo hice con QS1 o QS4? Porque aquí les dejo a ustedes la tarea de que traten de hacerlo. Fíjense bien. Miren qué montón de factores vienen en QS4. Aquí vamos a hablar de una caracterización menos de cuando el sujeto es dependiente y más cuando el sujeto es independiente. El equilibrio sería que nosotros somos increíblemente independientes para unas cosas, pero increíblemente dependientes para otras cosas. Y ese detalle de las puntuaciones altas y las puntuaciones bajas, menos es dependencia y más es independencia, lo vamos a poder ver a través de otros factores. ¿De cuáles factores? Del E, del H, del Q1, del L, del O, del N, del G, del Q2 y del M. Este es uno de los indicadores más importantes que nosotros tenemos que distinguir para nosotros los psicólogos. No existe una explicación específica del autor de por qué ocurre, pero este factor M nos distingue mucho a los psicólogos. ¿Quién de ustedes ya sabe qué significa M de los factores de rasgos de personalidad? Si tuvieran su tarea ya hecha y ya hubieran hecho un bosquejo y un pequeño cuadro para dejar los espacios, en menos de 10 segundos ustedes podrían en una vista de golpe determinar por lo menos el nombre de M. Ya podrían saber qué significa. Si todavía no lo han sacado, créanme que en el examen esto está hecho exactamente, esta tarea está hecha exactamente para que el tiempo del examen les ajuste, ya sea para el teórico no lo van a utilizar, pero por lo menos si estudiaron, les va a facilitar. Pero en el práctico, si ustedes no tienen este material, créanme que 3 horas no les va a ajustar. Van a pasar 8 y no les va a ajustar. Entonces sí tiene su beneficio tener esta tarea hecha. Ok. Me quedo platicando y medio divagando para ver si alguno de ustedes, bien chispa y bien vivo, se fue a buscar qué significa M. Por lo visto, el fuerte de ustedes es la parte práctica y hacer cálculos y hacer números, no es la parte teórica. Ok.
Esta es la hoja de cálculo de factores de segundo orden. Aquí le viene la fotocopia de factores de segundo orden para que vienen en su libro. Y así se ve de feo en el libro. Lastimosamente así se ve. Pero si ustedes se van a la parte del manual, aquí tienen ustedes la hoja de factores de segundo orden. Se lo voy a buscar, permítanme. Esta es la que viene en el libro. Y este es el ejemplo con que vamos a trabajar. Este es un ejemplo que vamos a hacer. Pero esta es la hojita con que nosotros vamos a trabajar. Este de la presentación son factores de segundo orden masculino y este es el masculino. Entonces, esto lo diseñó alguien en la carrera. No sé quién fue el que lo diseñó en la carrera, pero quedó más bonito que el original. Aunque, viendo aquí, no está tan feo el del ejemplo. El del ejemplo se mira bien bonito también. Y parece que fueron escritos a mano esos números y eso lo hace ver todavía más bonito. Ok. Vamos con la presentación primero. Estos factores de segundo orden es cómo se calculan. Si ustedes ya le dieron una leidita a la parte práctica, perdón, a los constructos teóricos, vamos a ver que aquí tenemos el QS1. Solo voy a poner el número por la facilidad de escribir, el QS2, el QS3 y el QS4. El QS1, ustedes se van a fijar que vamos a tener dos partes en el QS1. Una sección, solamente voy a rayar hasta aquí, pero esto va hasta abajo. Esta es la siguiente parte del QS1. Aquí lo pueden ver ustedes en el informe cómo está. Fíjense bien. QS1 viene desde aquí. QS1 abarca este espacio de ahí y llega hasta aquí abajo, hasta donde tenemos esta sección donde hacemos unas sumatorias. Ok, esto sería todo lo que vamos a tomar nosotros para calcular QS1. Entonces, volviendo a la presentación, vamos a tener esta sección de acá dividida en dos. Este sería el equivalente a el factor que más influye. El que tenga el cuadro es el lado del factor QS1 menos y QS1 más, que influye. Fíjense que realmente no sé si es menos o es más, pero lo que les puedo decir es esto, que para el factor A, nosotros vamos a venir y el factor A nos va a pesar más en el lado negativo de QS1 multiplicado por una constante de 1. O sea que si lo tengo aquí, fíjense bien, puntuación STEM. Esta es la puntuación que yo voy a convertir, no es la puntuación directa. Entonces digamos que yo tengo 5. ¿5 qué significa en STEM para el factor A? ¿Qué significa un STEM 5 para A? Denme la traducción de clasificatoria de ese 5. Lili, No sé, ¿qué significa un 5? ¿Cuál es la media de la escala STEM para 16 PF? no sé. 5.5. ¿Y qué significa que en una escala normativa yo saqué cerca de la media? Significa que tengo una puntuación normal. Si estamos hablando de rasgos de personalidad, si la media es 5.5, yo saqué 5. Y la desviación estándar es 2, que quiere decir que cada 2 puntos mi clasificación va a cambiar. Entonces significa que yo saqué algo normal. Tengo un rasgo de personalidad normal. Esta normalidad la voy a multiplicar por esta constante de 1 y me va a decir que 5 por 5, solamente el valor me va a quedar en 5. Entonces, normalmente aquí tengo una pequeña muesca. Esto es para que no se confundan. Y yo les recomiendo a ustedes que coloquen 0, 5. Más adelante esa muesca agarra sentido. Ahorita solo le ponen 5. Si ustedes le ponen 5, digamos aquí, que aquí hubiera un cuadro, y ustedes le ponen el 5 así entero, abarcando todo el cuadro, normalmente no se le ve el peso que está haciendo ese dato ahí. Entonces, fíjense bien. Esto es para QS1. Este es el peso que me dice. Esto de aquí lo hice solo como por ejemplo. Esto lo vamos a tachar. Vamos a quitar esta marca. Entonces, si yo tengo una puntuación de 5 aquí, y aquí tengo el QS1, el QS2, 3 y 4, me está diciendo a mí esta hoja de cálculo que el factor A lo voy a multiplicar por una constante de 1 y esa constante de 1 me va a afectar a mí el lado negativo de QS1. Entonces, ¿qué quiere decir? Realmente eso me cuesta a veces entenderlo. No sé si puede ser que sea al revés, puede que sea más bien el lado positivo y no el lado negativo.
Eso lo vamos a dejar para un análisis posterior. La influencia ya está hecha. Solamente estoy tratando de explicar cómo funciona. Entonces, ¿qué me dice? A mayor puntuación del factor A en su rasgo STEM, se supone que mayor efecto voy a tener yo en el resultado del QS1. En este caso lo voy a tener, perdón, según yo estaba en el manual. Es al revés, ya me acordé por qué. Este es más, este sería más y este es menos. Ya me acordé que abajo hay otra constante que hay que tomar en cuenta. Entonces así quedaría la influencia de cada uno de los lados. O sea que este es el lado positivo. Este es el lado positivo que influye en QS y este es el lado negativo que influye en el QS. Ya me acordé que abajo hay una constante que hay que tomar en cuenta. O sea que el factor A va a tener una influencia directa de 1 a 1 con el peso que se le va a dar a QS. Yo les recomiendo que pongan 0,5. ¿Qué quiere decir? Cuando le ponemos el 0,5, como estamos hablando de puntuaciones STEM, nos vamos a dar cuenta que tiene una influencia relativamente media. Entonces, eso tenemos que saberlo. Ahora, el factor A en el QS2 no tiene ninguna influencia, ni tampoco en el QS4. No hace ninguna influencia de ningún tipo, ni para el lado positivo ni para el lado negativo. Pero para el QS3, que es tenacidad, me dice que tengo una constante de 6. Entonces, si yo tiendo a ser más expresivo emocionalmente, esto quiere decir que ese factor por 6 va a pesar más en el QS3. ¿Y qué es QS3? Aquí debería haber una muesca. Entonces me quedaría 6 por 5. 6 por 5, señores. Ya ni eso, pues ya tan nerviosos están que ya les olvido las tablas de multiplicar. Y la del 5 por fregar. 30. Ok. Entonces, fíjense bien, aquí yo tengo un valor de 5, pero aquí tengo un valor de 30. Este y este prácticamente significan dos cosas completamente diferentes. Aquí me significa que el sujeto es normal. Un sujeto normal va a tener una influencia de una puntuación de 5 para QS1, pero me va a tener una puntuación de 30 para QS3. ¿Qué quiere decir? El peso de esta constante que tenemos aquí me va a elevar un montón la puntuación hacia la tendencia negativa de lo que significa ser tenaz. O sea que si yo soy muy expresivo emocionalmente, bueno, de por sí ya normal, me va a dar un valor bien alto. Si soy equilibrado en mi expresión emocional, esto, si todavía fuera más, imagínense que fuera 7, que fuera 8, que fuera 9 el valor que tenemos. Esto significa que me va a ser menos tenaz, me va a ser bien indulgente. El hecho que yo sea bien expresivo y que esté en contacto con mis sentimientos y que siempre esté hablando de ellos, va a hacer que sea relativamente más lento y más condescendiente a la hora de tomar decisiones duras sobre la disciplina y el autosacrificio que tengo que tomar a la hora de mis decisiones. Entonces, es bien importante venir y entender cómo funciona. Ok, en la parte mecánica, digamos aquí, voy a saltarme aquí al factor E, digamos que tengo una tendencia hacia la sumisión. ¿Qué significa ser sumiso? Entonces, sumiso lo voy a multiplicar por el número que está aquí, 2 por 2. Me voy a quedar esperando respuestas de ustedes para saber que están por ahí vivos. Ok, yo les recomiendo que hagan 0,4. Esto les va a dar mayor facilidad después para entender cuando vayan a hacer análisis. Ok, dejo ese valor de 4 aquí. Me salto al siguiente. ¿Y qué constante me pide aquí? 1. Entonces, 2 por 1. Aquí no sé qué número dice aquí. Se mira bien feo. Parece que fueron 4. Ya les corroboro qué número es ese. Manual. Figuras secundarias, puntuaciones, no me dice si es hombre o mujeres, vamos a utilizar este de varones. Estamos en el E y es un valor de 4. Estamos aquí. Por 2, por 1. Entonces, 2 por 4. 0, 8. 8. Ok. Entonces ya tenemos calculado este. Y así vamos haciendo para cada uno de ellos. ¿Qué es lo que quiero que se tome en cuenta aquí? Que para hombres las constantes son unas, que son estas constantes que tenemos aquí, y para mujeres son otras. Fíjense bien, si somos un hombre y tenemos una puntuación de dominancia hacia la sumisión, cuando estemos hablando de dependencia e independencia, aunque seamos sumamente sumisos, eso va a tender a darnos esta constante que tenemos aquí de 4, va a multiplicar el factor de dependencia. Veamos cómo se da en mujeres.
Veamos estamos en el factor E. Veamos en mujeres cómo se comporta. Aquí están masculinas, estas son las masculinas. Ahora vamos a buscar las femeninas. Ok. Factor E. Veamos esas constantes. Tiene la tenacidad. Las mujeres que tienden a ser más agresivas tienden a tener mayor tenacidad, es lo que me está diciendo. En los hombres no. Los hombres con mayor... no tiene el mismo valor. Quiere decir que ese ejemplo que tenemos allá dice masculinas, pero tiene la caracterización femenina. Masculinas. 4-3. Puede ser un error aquí. A ver, masculinas. 2-4-3. Sí, está bien raro esto. Ya lo voy a confirmar si esta es tan buena esta tabla. Ahorita acabo de encontrar un error. Aquí me dice que estas son puntuaciones masculinas, pero tiene la caracterización femenina. No se preocupe, por suerte tenemos el manual donde salen las originales. Ok, entonces me está diciendo que la constante de 2 en femeninos aporta al QS1. La constante de 3 en el factor E apunta a la tenacidad. Y una constante de 4 del factor E apunta hacia la independencia. O sea que a mayor factor E, mayor extroversión. A mayor factor E, mayor tenacidad. Y a mayor factor E, mayor independencia. Fíjense en G. A mayor factor G, más extraversión. A mayor factor G, más ansiedad. A mayor factor G, menos independencia o más dependencia. O sea que está apuntándome al otro lado. Entonces, eso sí hay que venir y verlo, cómo va sacando ese tipo de cálculos para cada uno de ellos. Y aquí al final todavía tenemos otras sumas y otras constantes que el autor utilizó que sirven para compensar los valores para que queden dentro de un rango más o menos preestablecidos a la hora de trabajar. Nos vemos en la presentación. Entonces, fíjense bien. Esta tendencia, si seguimos manejando esa estructura, vamos a tener aquí esta división de cuál influye positivamente, cuál de los rasgos de primer orden influye positivamente para cada uno de los factores de segundo orden. Entonces, si está a este lado, le vamos a sumar una constante. Digamos que la suma de toda esta columna de acá me dio, y sumándole digamos que me dio 60. Entonces, fíjense bien, ponemos el 6 aquí y ponemos el 0 después de la muesca. Y toda la suma de esta columna, digamos que me dio 15. Entonces, este 17 ya lo tomé en cuenta y ya lo sumé. Miren esta constante de aquí, cuánto hay que agregarle al valor 110. Estos son parte de la fórmula de regresión lineal que ellos hicieron para determinar el peso de cada uno de estos factores, y estos son los valores constantes que se necesitan para que la fórmula quede más o menos equilibrada. No sufran mucho por esa parte, pero sí vean que tenemos factores bien altos y bien fuertes. En un valor de 33, esta es una constante bien alta. Tener que darle 33 puntos a una fórmula y a esta solo tener que darle 6 nos indica que ocurren cosas bien alternas y bien inconstantes dentro de los valores que hacemos los cálculos. Entonces, esta fórmula es necesaria ponerla. Ok, 60 menos 15 me quedaría en 45. Entonces, yo le voy a poner 4.5. Y 4.5 ya lo puedo trabajar como un STEM. ¿Qué significaría en factor QS1? Este es QS1. ¿Qué significa un valor STEM de QS1 de 4.5? ¿Qué significa? Significa normal. Significa que es una persona equilibrada. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener un párrafo grande donde vamos a hablar de la parte equilibrada, que hay un equilibrio entre la tendencia negativa hacia la tendencia positiva. O sea que el sujeto va a tener un equilibrio entre ser introvertido y extravertido. Entonces, así es como vamos a hacer los párrafos. Ok. Esta tabla es bien importante que la manejen. Esta tabla no es del 16PF, esta es una tabla de estadística normal que todos los estadísticos deberían entender, manejar, y cuando la vean decir, ay, qué bonito, gracias que pusieron algo así, porque aquí importante es que nos esté recordando esto. Fíjense bien, aquí tenemos nosotros la calificación STEM. Esta es nuestra calificación STEM. Entonces tenemos aquí, para una desviación estándar, nosotros tenemos desde 3.5 hasta, a ver, no veo aquí hasta, ya les digo, vamos a ver.
tengo aquí la primera clasificación que es de 5 a 6. Ok. Y tengo la segunda clasificación que es hasta antes del 8 y hasta antes del 3. Ok. Esto que está aquí lo tenemos por desviación estándar. Si este es 5.5, este es el valor de 5.5 para la puntuación STEM, quiere decir que si le quito una desviación estándar, 5.5 menos 2 me queda en 3.5. Entonces aquí yo tengo una desviación estándar. 5.5 más 2 me va a dar 7.5. Quiere decir que aquí tengo otra desviación estándar. Y al siguiente rango, que es de 8 a 9, aquí tendría otra desviación estándar. Y de aquí para allá, ya la escala después de dos desviaciones estándar no mide bien. Entonces, normalmente ya no importa cuántas desviaciones estándar tengas del otro lado, simplemente la escala ya no mide bien. Entonces la escala solo funciona bien a 2 desviaciones estándar para cada lado. Pero como tenemos un punto 5 por ahí, aquí tenemos nosotros esta compensación de 1.50 a 2, que sería un cuarto de desviación estándar. Y tenemos aquí de 1.5, tenemos aquí otro cuarto de desviación estándar. Esos rangos de 0.5 de desviación, de 0.5 de la desviación estándar STEM, o sea, un cuarto de la desviación estándar, normalmente nos sirven a nosotros como puntuaciones fronteras para asegurarnos. Si el sujeto me cae aquí, digamos en este rango de acá, me cae en este rango de acá, quiere decir que ya tengo compensado su tendencia. Si el sujeto se llega a saltar, yo estoy bien seguro que esta marca de aquí va a ser una marca bien extrema. Lo mismo ocurre aquí. Si el sujeto me cae aquí en este rango de este punto 5 compensado que el autor utilizó, yo puedo sentirme seguro de que tengo como un punto frontera o un punto o un rango frontera que me sirve a mí para garantizar que el sujeto pertenece a esta clasificación. Sí, está un poquito exagerada y podría significar muchas cosas más, pero no me voy a arriesgar. Ahora, si el sujeto llega a saltarse de ese rango frontera y me llega a caer aquí, entonces yo ya puedo asegurar que este valor está increíblemente marcado en el sujeto. Lo mismo ocurre en esta parte de acá y lo mismo ocurre en esta parte de acá. O sea que si de pronto el sujeto se cruza a la siguiente clasificación, ya está compensado, que no podemos decir tal vez puede ser o quizá o más o menos. No, estamos ya bien seguros de que eso significa. Esta tabla que tenemos nosotros aquí de 16PF les ayuda a ustedes a entender cómo son los valores STEM. Este es para la escala percentil. Este es para la escala CI. Y ustedes tienen aquí todavía para puntuación escalar. Siempre es para CI clásico del test de la cultura, y este es para el CI con una desviación de 16. Aquí les dice usted con qué desviaciones trabajan ellos en cada una de sus tablas. Esto es bien importante manejarlo porque si ustedes entienden perfectamente cómo funciona una escala, perdón, este es rango percentil para puntuación STEM compensada y este es rango STEM normalizado. Entonces, si ustedes saben cómo funciona una escala, puntuación Z, esta es puntuación Z. Si ustedes saben cómo funciona puntuación Z, ustedes perfectamente pueden convertirlo a cualquier otra puntuación, STEM, percentil o CI. Entonces, es relativamente bien fácil de convertir. No se preocupen, vamos a hacer tantas fórmulas de conversión en esta prueba y en la prueba que sigue que esto se les va a volver increíblemente fácil. Ok, aquí viene un ejemplo de qué es lo que tienen que trabajar. Si nos basamos en puntuación E, que es lo que estábamos viendo, si nos vamos en puntuación E, por lo que vimos hay que buscarlo en el manual. Déjenme ver si se los puedo buscar yo para que lo arreglemos ahorita y que de ahorita sepamos si eso está bueno. A ver. En el manual completo que yo tengo por ahí, yo se los voy a buscar y voy a garantizar de que estas tablas estén bien hechas, que estén bien sacadas. Ok. Necesito determinar si este realmente es el cuadro de perfiles de cálculo femeninos y este es el cuadro de perfiles de cálculos masculinos, porque si eso no es cierto, si esta prueba viene mala desde hace mucho tiempo atrás y hasta ahorita me fijo. Entonces, ¿qué encontramos ahorita aquí nosotros? El factor E. O el factor F creo que era, vamos a ver. El factor F tiene dos influencias, para QS1 de forma positiva y para QS2 de forma positiva. Y en el de mujeres, en el factor F, tenemos dos influencias que son exactamente iguales. 3 para positivo y para QS1
y una constante de 2 para positivo de tenacidad. Ok, entonces vamos a ver. Ok, después vamos, entonces ya me voy a tomar yo mi tiempo para hacerlo. Ok, este es un ejemplo, señores, que ustedes van a trabajar. Ustedes imagínense que ya aplicaron la prueba y que ya plantillaron, que ya saben cómo se califica. En el examen práctico que ustedes van a tener, yo les voy a dar, en el examen práctico, sí, yo les voy a dar esta puntuación, les voy a dar yo. Les voy a dar esto. Les voy a dar las puntuaciones STEM. Ustedes van a tener que agarrar estas puntuaciones STEM. Van a tener que sacar una hoja de estas. Van a sacar una de estas. Vamos a hacer, porque somos un mundo dominado por mujeres en psicología, vamos a hacer el ejercicio diciendo que esta es una mujer. O sea que estos valores que están aquí, estos datos que están aquí, pues no les van a servir porque como no saben si son hombres o mujeres, entonces nosotros vamos a decidir que el ejercicio este es de una mujer. Entonces, estos valores que están aquí prácticamente no les van a servir para nada. Es esto que está en este cuadro lo que yo les voy a dar y este es el primer ejemplo. Háganlo en su cuaderno para que después puedan hacer el ejercicio y vayamos poco a poco haciendo el ejercicio. En 16PF hacemos 3 ejercicios. Este ejercicio es para calcular las puntuaciones QS. Si ustedes, como no les va a cambiar, digamos que para este caso vamos a elegir que sea una mujer. Vamos a poner el símbolo de Venus. Entonces, ustedes van a colocar, hagan en su cuaderno y coloquen los 16PF, pero no los coloquen para abajo porque en su cuaderno les va a quedar bien mal. Si esta es su hoja de papel, coloquen el 16PF así, ¿ven? Colóquenlo aquí los 16 factores y vayan mecanizando escribir estas letras. A, B, C, E, F, G, H, I, L, M, N, O y Q1, 2, 3, 4. Así es la mejor forma como de aprendérselo. El ABC porque aquí se corta porque no hay D. Después E, F, G, H, I. Aquí se corta porque aquí se pierde el seguimiento del abecedario. Después la L, M, N, O es la que tiene como, son las características de 16 factores y yo que conozco la prueba desde mucho tiempo, son como los factores más feos de trabajar estadísticamente, por eso no se me olvidan. Y después vienen el Q1, 2, 3, 4. Esa es una forma fácil que tienen ustedes para aprendérselo, el 16PF. Entonces coloquen la letra y fíjense bien. Tienen que aprender a distinguir si es PD, porque la PD no se puede hacer nada con ella, no se puede hacer cálculos, no sirve para nada prácticamente, o es puntuación STEM. Es la puntuación ES T, entonces ustedes vienen y sepan que esta es puntuación STEM. Entonces, no coloquen el espacio de PD porque para este ejercicio no lo ocupan, sino que van a colocar A y le van a poner 4 abajo. Solamente corroboren de que están identificando perfectamente que esta puntuación es un STEM y háganlo para acá. Ok, esto les va a servir porque este ejercicio termina haciendo estos párrafos. Y necesito obligarlos a que avancen a trabajar ya esos párrafos. ¿Por qué? Porque son los párrafos más complicados de aprender, son los que más les cuesta a ustedes aprender a hacerlo bien y son los que más les van a comprometer su resultado de la orientación vocacional, ya que son los factores QS los que vamos a comparar con todos los demás pruebas de personalidad. O sea que si sus factores QS están mal sacados, no van a poder hacer las integraciones de su informe integrado. Entonces, el primer ejercicio se trata de que aprendan a llenar este cuadro. Recuerden que esto no lo vamos a tomar, este cuadro no lo vamos a tomar en cuenta todavía, lo van a usar como ejemplo, porque ustedes van a trabajar con la tabla femenina. Y como aquí no sale si son factores masculinos o femeninos, ustedes van a tener que venir y empezarlo de cero. Entonces, en su cuaderno, ustedes solamente apunten los valores QS y después, aquí abajo, va a venir el párrafo QS1. Entonces, su tarea significa que van a tener ustedes en su hoja de papel de su cuaderno las puntuaciones de los 16PF. Ahí les va a quedar a ustedes su cuadrito. Y aquí le va a venir a ustedes el primer párrafo, que más o menos son como unas 8 o 9 líneas, dependiendo qué puntuación saque, de cómo van a describir ustedes su QS1. Entonces, ese es el ejercicio que vamos a trabajar ahorita. No vale puntos, no lo voy a revisar a fondo, no me voy a enojar si no lo hacen, pero háganlo. Les conviene a ustedes. Porque ya empezamos a ver, porque estamos en hora, porque ya empezamos a ver el informe. El informe de 16PF es exactamente igual a todos los informes que hemos visto hasta ahorita, excepto en su análisis de resultados.
Los datos demográficos o datos generales o identificación son exactamente iguales. El motivo de consulta, ¿qué va a cambiar? Vamos a ver si ya están empaginados ustedes a la orientación vocacional. ¿Qué mide 16PF? Personalidad. Ok. Cecilia, ¿qué pasa si yo en su informe de 16PF, yo escucho en el motivo de consulta que usted le puso que el sujeto quiere averiguar sus habilidades? ¿El 16PF lo va a poder contestar? Noli. Ok, entonces, ¿cómo tiene que ir más o menos redactado su motivo de consulta? Ya les había explicado antes que por cuestiones de clase, su motivo de consulta y su prueba aplicada están amarradas a una prueba obligatoria que tienen que aprender. Entonces, en este caso es el 16PF que mide personalidad. ¿Cómo iría su motivo de consulta en más o menos redactado en su informe? El sujeto desea saber. Ok, la prueba aplicada ya saben cómo se hace, no tengo que explicarles qué tiene que llevar la prueba aplicada, ya lo vimos en el informe de DAT y PMA, lo van a hacer exactamente igual, solo que cambia la prueba. Las observaciones conductuales para su sujeto que ustedes van a evaluar tienen que venir o de alguna forma estar presente en la evaluación con su sujeto y acompañarlo para ver qué es lo que está haciendo, o de antemano se ponen de acuerdo que cada sujeto va a venir y resumir su conducta observada y les va a mandar el párrafo hecho. Digamos, yo me pongo de acuerdo con Diana. Yo soy el evaluador de Diana y Diana me va a evaluar a mí. Diana, hagamos una cosa. Yo voy a aplicar mi 16PF y yo le voy a mandar mi párrafo de conducta observada y usted me manda el suyo. Ok, y digamos que Diana viene y me manda, que yo vengo y le mando mi párrafo a Diana y le pongo, prueba aplicada exitosamente, no hay nada que comentar. Pues exactamente ella debería devolverme lo mismo para que a los dos les ponga 0 en conducta observada. La conducta observada no solamente es darle un cheque y un visto bueno, tiene una forma de explicar. Si Diana no me entrega a mí una conducta observada completa, yo no se la voy a entregar completa a ella tampoco. Entonces sean bien, cuando se vayan a reunir e intercambiar datos, Diana, ¿y por qué esa conducta observada viene tan escueta y solamente me le puso 2 parrafitos? Quedamos de acuerdo que el párrafo de conducta observada lo iba a hacer cada quien. Hagamos una cosa para la próxima prueba. Cuando usted aplique, yo voy a estar presente en la aplicación y cuando yo me aplique, usted esté presente y usted saque sus propias notas y yo voy a sacar las mías. Si no se van a ayudar y no van a ponerse de acuerdo y van a hacer las cosas bien, entonces mejor no se compartan información. Sáquenle fotocopia o sáquenle una buena foto a ese protocolo de respuesta y envíenlo. Si ustedes van a saltarse cosas o van a querer hacer cosas como muy escuetas o muy superficiales, ya sea porque no saben o porque no tienen tiempo para trabajarlas, avísenle a su sujeto para que su sujeto tome medidas al respecto y él no se vaya a ver afectado en su nota porque no se pueden poner de acuerdo entre ustedes. Sean bien cuidadosos, sean bien conscientes de lo que ustedes no hacen ahorita, es un trabajo extra que le están dando ustedes a su compañero. Si ustedes se entregan tarde, le están poniendo peso y estrés extra a su compañero. Si ustedes ven que su compañero es responsable, es bien comedido y les está trabajando con muy buena gana y muy buena disposición, no lo vayan a reventar. Créanme que al final se las puede desquitar. Los antecedentes, si fuera el informe completamente solo o el informe técnico, iría antecedentes y recomendaciones. Pero como vamos, este es el informe técnico para orientación vocacional, esto no lo vamos a poner. Ahora, si fuera solo el informe técnico y solo eso, siempre tiene que ir antecedentes y tiene que ir recomendaciones. La parte realmente importante es el análisis de resultados y las conclusiones. Y les tengo una buena noticia y una mala noticia para esta parte. ¿Cuál quieren escuchar primero? La mala, ¿no? La mala noticia es que no hay buenas noticias para el 16PF. ¿Y la buena? Ok. El análisis de resultados es un análisis realmente largo de un informe diferente y aquí lo que queremos es compensar el vacío que no se les enseñó con el MMPI. Antes que se enseñaba muy bien el MMPI, teníamos que ponerle freno a los alumnos de medición 3 cuando venían a medición 4 porque querían hacer análisis cualitativos clínicos de 80 factores y de 80 características en personalidad. No ocupamos un informe tan grande ni tan extenso para esa parte.
Entonces, ¿qué ocurre ahora? Ahora el 16PF lo están enseñando, como, el MMPI lo están enseñando como 16PF. Quieren enseñarlo bien escueto, bien superficial y los alumnos no están aprendiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir y dejar el formato estándar de lo que debería llevar una prueba de personalidad y vamos a analizar y vamos a utilizar uno de los informes más completos de personalidad que van a aprender ustedes en toda la carrera. Entonces, el análisis de resultados es un análisis bien amplio y bien completo. No tenemos pruebas de validez, entonces no va a haber sección de validez. No tenemos prueba de confirmación de L, F y K, que esas son las pruebas de validez. Entonces, como no los tenemos, esa sección no va a ir. El autor dice que hay, pero no explica cuáles son. Entonces, si no la explica, y si solo lo dice y no la explica, es como que no dijera nada. Vamos a venir y utilizar un formato específico, que es el formato que toda prueba de personalidad, no importa si es una prueba como el 16PF, como el MMPI, como el Milon o como las pruebas de psicodiagnóstico, toda prueba de personalidad debería llevar esas secciones. Si no las lleva es porque por alguna razón se les quita o el informe se apunta hacia otro lugar. Y en la conclusión diagnóstica no vamos a colocar adscripción, que es la última parte de las carreras, que es la parte de la orientación vocacional. ¿Por qué? Porque el 16PF internamente tiene una metodología específica para encontrar comparación de grupos. Y así se llama la técnica de comparación de grupos. Entonces, como esa técnica de comparación de grupos la hacemos en el análisis de resultados, no va en la conclusión diagnóstica. Entonces, fíjense bien, este es el formato del análisis de resultados. En el análisis de resultados, nosotros vamos a poner en primer lugar, porque esto es lo que más nos importa a nosotros. Si no fuera lo que más nos importa, trabajaríamos con las pruebas más seguras y con las pruebas más completas, que son los factores primarios. Pero como estamos en orientación vocacional, vamos a cambiar ese orden y vamos a sacar primero los factores QS. ¿Qué van los factores QS? Van a ir los 4 factores. Los 4 factores QS. ¿Cómo van a ir? Van a ir en el orden de la prueba. O sea que va a ir QS1, QS2, QS3 y QS4. Ustedes van a ir en el orden de la prueba. Más adelante, en el ejemplo que tenemos, les digo yo que se hacen de puntuaciones extremas. O sea que las puntuaciones que estén entre 1 y 3 irían primero y las que van entre 8 y 10 irían en segundo lugar y por último irían las equilibradas. Ese es un cambio que hago cada tanto a los alumnos de medición para que no me estén repitiendo y me estén copiando informes. En el caso de ustedes me van a trabajar ¿cómo? ¿Cómo va a ir el orden de estos factores QS? La segunda parte del análisis de resultados son los factores primarios, que son los factores más importantes, que es lo que mejor evalúa la prueba. Tenemos 2 técnicas específicas para sacar los factores de personalidad básica o factores primarios. Tenemos el método de puntuación clínica y tenemos el método de puntuación total. En el método de puntuación clínica, nosotros trabajamos con una clave. Y la puntuación clínica nos vamos a referir a los rasgos extremos que el sujeto va a tener. Entonces, esta parte, cuando trabajamos con una clave, nosotros lo que vamos a tener son puntuaciones entre 1 y 3, con una tendencia a menos, que nos indica características más que todo de tipo extremas o características de tipo clínicas. Y las puntuaciones que salgan entre 8 y 10. O sea, los que tengan una clasificación de valoración más. Eso es cuando trabajamos con clave. Lo normal es que un estudiante de psicología, un estudiante joven, bien energético, con lleno de vida, descubriendo la vida, experimentando con un montón de cosas, tenga entre 8, entre 6, 8 o 10 rasgos en este rango, o sea, con características extremas. Y cuando trabajamos personalidad total, utilizamos los 16 factores en orden. En cambio, aquí no nos va a quedar en orden, nos va a quedar la clave, nos va a quedar de 1 a 3 y de 8 a 10. Entonces, como están bien platicadores y están como platicando mucho, les voy a poner una de esas trampas bien feas que va a determinar si les va a quedar fácil o les va a quedar difícil el informe. ¿Con qué quieren que se clasifique? ¿Con clave clínica o con clave total? La segunda parte de los factores primarios. Clave clínica.
Ah, por lo menos ahí están. Por lo menos hay alguien que tiene un poquito de conciencia de que sabe qué es lo que está pasando. No sé si los demás se dan cuenta que les estoy poniendo una trampa de que si quieren un informe largo y quieren un informe corto. ¿Por qué clínica? Ok, volvió el silencio, o sea que voy a venir y voy a anular todo lo que dijeron antes y voy a tomar las decisiones yo. ¿Por qué clínica? Porque solo se toman los rasgos más extremos. Ok, fíjense bien, cuando hacemos clave clínica es porque no necesitamos toda la información completa del sujeto. En el caso de nosotros no la ocupamos completa, porque lo que nosotros realmente ocupamos para orientación vocacional son estos. Entonces, vamos a utilizar clave clínica porque es más corto y es más sencillo. Y solamente vamos a trabajar con los rasgos extremos del sujeto. Si yo quiero saber dónde están las partes equilibradas y las partes normales del sujeto, lo voy a averiguar aquí. Pero si quiero saber dónde están las conductas extremas del sujeto y cosas sumamente notorias del sujeto, lo voy a averiguar aquí. En cambio, si aplicara aplicaría otra vez los factores globales, volvería a tomar los factores globales, tomaría en cuenta los valores clínicos y tomaría en cuenta todo lo demás. Entonces el informe sería muy largo. Entonces, tengan cuidado en esta parte. Vamos a trabajar con clave clínica. Ya les voy a enseñar cómo se saca la clave clínica. Ok. Esta sección que tenemos nosotros aquí se llaman los párrafos descriptivos, que son el 3, 4, 5 y 6. Estos párrafos descriptivos hay que aprender a hacerlos. Estos párrafos descriptivos en ningún lugar se los van a enseñar a hacer y en ningún lugar va a venir un manual que les explique exactamente qué hacer, como ejemplos y cómo tomarlo. ¿Por qué tenemos este vacío que en los últimos 10 años se ha vuelto sumamente complicado? En los últimos 10 años ha cambiado mucho el paradigma de lo que es un estudiante universitario y se ha masificado lo que es la entrada de estudiantes a la universidad, permitiendo que todo el mundo entre y dejando que una prueba básica de español y de matemáticas sea la que discrimine quién va para qué carrera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora prácticamente una persona que solo medio sepa un poquito de español y que medio sepa un poquito de matemáticas, se puede meter a estudiar cualquier carrera que quiera, sin tomar en cuenta el deseo personal y la vocación que cada sujeto ya trae de antemano. Esto crea algo bien específico. La parte de estudiante se compensa mucho, pero la parte vocacional queda bien descuidada. Antes que se estudiaba psicología, a psicología solo se metía aquella persona que por alguna razón muy importante y muy fuerte decidía meterse a esta carrera. Normalmente tenía una tendencia vocacional muy marcada. ¿Por qué? Porque siempre ha sido una profesión que se paga muy poco, que tiene mucha competencia con médicos, sociólogos, profesores, periodistas. Entonces realmente era una carrera bien difícil y bien complicada, que económicamente siempre ha sido bien complicada. Entonces, el que estudiaba psicología hace 10, 15 años atrás era porque realmente quiere o quería meterse realmente a este campo. En el momento que métodos, mediciones, que las terapéuticas no le pareciera, pues la gente se salía sin ningún problema y se metían a estudiar otra carrera que fuera mucho más fácil. Ahora no, ustedes ya se dan cuenta que cambiarse de carrera es casi imposible, tienen que volver a someterse a una PAA que posiblemente si no la pasan no les van a permitir ningún cambio y que una vez que se matricularon en una clase, están obligados a sacarla. Entonces, eso ha quitado mucha de esta parte innata y vocacional que tenía en la gente. Los psicólogos de antes eran tan metidos a rollos y tan eh, específicos que empezaron a desarrollar diferentes técnicas de cómo utilizar las pruebas. Perfectamente, ese párrafo 3, 4, 5 y 6 se podía quitar, que fue exactamente lo que hicieron con ustedes en medición 3. Se los quitaron porque ya no se los quieren enseñar, porque es muy complicado enseñarles esta parte lógico-deductiva. El tiempo no da, hay que venir y tomar un montón de detalles, pero si ustedes no aprenden a sacar esos párrafos 3, 4, 5 y 6, que son los párrafos descriptivos, prácticamente están perdiendo toda la mitad de la riqueza de su informe de personalidad. Es exactamente lo que le pidieron a ustedes que hicieran en su informe de MMPI, que describan intelectualmente cómo se comporta el sujeto, o sea que una descripción general de la parte cognitiva. Si el sujeto realmente tiene cierto nivel de CI que le ayuda a resolver problemas o si no lo tiene. Esto realmente es importante explicarlo. El área emocional, qué tan bueno es el sujeto para el control de sus emociones. La autopercepción, cómo se mira el sujeto a sí mismo. Y el área social, cómo interactúa con sus grupos sociales y los grupos sociales cómo van a tender a juzgarlo. Esas 4 características, todo informe de personalidad tiene que tenerlo. ¿Cómo se saca?
Pues viniendo y poniéndose en los pies del sujeto, entendiendo muy bien cuáles son los constructos que mide la prueba y tratando de analizar cómo se hace esto. Vamos a ver, David, que fue con el que empezamos a molestarlo con la parte de introvertido, extrovertido y expresión emocional alta o expresión emocional baja. ¿Cómo se podría describir en un par de palabras en la parte intelectual usted, David? ¿Es una persona muy inteligente? ¿Es una persona normalmente inteligente? ¿O es una persona que a veces le cuesta entender cómo resolver ciertos problemas de tipo cognitivo? ¿Cómo tomarían ustedes en cuenta cuáles son los factores emocionales que mide la prueba? Entonces ustedes tienen que venir y tienen que tratar de hacer un análisis que explique las posibles conductas que pueda manifestar el sujeto. Un pronóstico de conducta futuro en situaciones específicas y no generales. Yo considero, lo voy a hacer en base solo a lo que he visto de clases, que David es una persona en que realmente le interesan mucho sus clases, está muy pendiente, desea pasar, pero en ciertos momentos, en ciertas situaciones, se desconecta y se distrae haciendo otras cosas. Yo eso no lo puedo venir a afirmar, pero puedo decir por conducta observada que se puede repetir este tipo de cosas. Entonces, realmente yo estoy diciendo una situación específica de cómo se va a comportar mi sujeto. ¿En base a qué? En base a que en ciertas situaciones se me pierde y se me desconecta cuando se le hace preguntas en las clases de tipo virtual. Y lo que he visto en clases también, que muchas veces lo veo que está con una actitud poniendo clase hacia el pizarrón, pero en otras veces lo veo que está con el celular en la mano o revisando otras cosas a mano. Entonces, esas pueden ser los indicadores que yo voy a tomar. Pero en el caso de ustedes, que no lo pueden hacer completamente en el 16PP, no lo hacemos con observaciones, lo hacemos con esto. Entonces, yo lo voy a ayudar con el más fácil de todos. ¿Cómo se saca este primer párrafo? ¿De dónde lo van a sacar? El estilo intelectual. Vamos a sacar este. Ok. Ya tengo cómo es mi sujeto de forma general. Ya saqué cómo es el sujeto de forma general. Ya saqué las conductas extremas del sujeto. Entonces, como esto no sé qué va a salir, la clave son las puntuaciones altas y las puntuaciones muy altas y las puntuaciones muy bajas, pero eso no sé. Entonces, cada uno de estos párrafos yo los voy a describir de forma individual. Entonces, digamos que la clave solo me dio dos. Me dio A, me dio un A más y me dio un B más. Esta es la única clave que me dio el sujeto, solo para poner un ejemplo. Ok, estos párrafos son independientes y estos voy a hablar de ellos en una sección donde van a estar la personalidad de base o primaria de forma clínica. Entonces, esto ya está. Entonces, iría a hablar de del estilo intelectual de pensamiento para los párrafos descriptivos del sujeto. ¿Cómo lo voy a sacar? Voy a venir y determinar cuál de estos factores está relacionado con el estilo y la forma de pensamiento del sujeto. Entonces, yo tengo B. B más me va a decir que es un sujeto sumamente que utiliza sus características de inteligencia para resolver los problemas y con que interactúa, y el B menos me va a explicar a mí, perdón, el B menos me va a explicar a mí cómo el sujeto tiende a ser muy simplista y bien práctico. Entonces B me va a servir a mí para venir y describir el estilo intelectual del sujeto. Como el sujeto me obtuvo una puntuación B más en el párrafo descriptivo, cuando estoy hablando en el análisis de los párrafos descriptivos del sujeto, para el estilo intelectual del pensamiento, el sujeto tiene una puntuación en su rasgo de inteligencia B con una inteligencia alta B+. Esto nos indica que el sujeto tiende a analizar, tiende a utilizar sus capacidades cognitivas y busca resolver a través de alguna especie de metodología que lo acerque a la búsqueda de la verdad. Esa es la forma en que el sujeto busca su estilo intelectual. Ok. Entonces aquí lo tengo. Este es para el caso que estamos inventando ahorita. B más. Ok. ¿Qué otro factor de aquí, que estos que tienen ustedes aquí, me puede hablar del estilo intelectual del sujeto? Es bien importante que ya tengan descrito y que tengan sacado cuáles son las descripciones de estos de cada uno de la parte más y de la parte menos. ¿Cuál de estos creen ustedes que les puede hablar de la parte intelectual del sujeto? Actitud cognitiva. Actitud cognitiva, ok. ¿Cuál otro? Conciencia. ¿Por qué? ¿Cómo está dividido conciencia? ¿Qué es lo que mide conciencia? ¿Qué mide conciencia? Tienen que buscarlo. No pueden venir y probar. No, no están al Marín.
tienen ustedes tablas y tienen realmente información que ustedes les pueda ayudar para tener. Ok, se van aquí. Ok, M. ¿Qué dice que mide M? M mide actitud cognitiva. Si el sujeto es objetivo o el sujeto es subjetivo. Ok, ¿cómo son las personas de tipo objetiva? Son prácticos, pero las preocupaciones son reales y son prosaicos. Y los subjetivos tienden a ser altamente imaginativos, bohemios, distraídos y caprichosos. Ok, puede ser que este me funcione, el M. Ok, la pregunta es, ¿me van a funcionar las dos secciones o solamente me irá a funcionar uno? Entonces ustedes eso lo tienen que determinar. ¿De qué se trata la actitud cognitiva del sujeto? La actitud cognitiva del sujeto nos va a decir a nosotros cuál es la forma intelectual que tiene para resolver y para pensar sus diferentes problemas. Entonces, para la actitud cognitiva, vamos a tener nosotros, aquí, vamos a tener que se va a hacer con la letra B, con la letra M. Pregunta, ¿habrá otro? Lean, busquen. Si no les parece o todavía no captan esa información, pues se van a tener que venir aquí. Si aún así no están seguros, van a tener que venirse aquí. Están los factores descritos por el autor. Y si aún no les parece, van a tener que ir a buscar las actitudes cognitivas que vienen en los ejemplos de personas que tienen baja capacidad en B- y personas que tienen baja actitud cognitiva en M-, para que vayan a ver cómo se describen. Y estas están descritas aquí normalmente, ¿ven? Y adelante hay unos ejemplos y más adelante hay otros ejemplos. O sea que información para que puedan resolver esta. Ok. ¿Cuál de estas creen ustedes? Ya tenemos B y ya tenemos M. Ok. ¿Cuál otra podría funcionarme para el estilo intelectual de pensamiento del sujeto? Ok. Entonces, solo esas dos. Solo esas dos vamos a trabajar para estilo de pensamiento. Solo este lleva 2, de ahí todos llevan un montón. Entonces, este ya no se lo voy a hacer, este lo voy a dejar a ustedes solos. Y ustedes se van a arriesgar y ustedes se van a apuntar y ustedes mismos van a desarrollar su propio criterio para evaluar lo que es el área emocional. Déjenme quitarles aquí, para que se mire menos saturado. Ok, ya quedamos que el estilo de pensamiento va a ser B y M. Este ya se les está dando y con este van a trabajar. B y M es como vamos a sacar. No les voy a dar la respuesta. Ustedes van a empezar a deducir y ustedes van a sacar. Yo solo les voy a ir apuntando y les voy a hacer ciertos cuestionamientos para que vean qué es lo que tienen que pensar y qué es lo que tienen que hacer, cómo lo van a hacer. Fíjense bien, tenemos estilo intelectual, tenemos estilo emocional, tenemos la parte de autopercepción y tenemos la parte social. Estos son los párrafos descriptivos de la personalidad del sujeto. ¿Qué es lo que vamos a describir? Actitudes, especialmente como conductas que se pueden manifestar en el sujeto, con un pronóstico de conducta a futuro en situaciones específicas y no generales. Si vamos a hablar de estilo especial de pensamiento, vamos a decir cómo va a ser de una situación específica a futuro, cómo se va a comportar el sujeto ante actitudes cognitivas, ante actitudes intelectuales. Si vamos a hablar de la parte emocional, vamos a hablar cómo va a ser el sujeto para expresar sus emociones, para vivir sus emociones, para manifestar sus emociones y para interactuar con ellas. En la parte de la percepción, vamos a hablar de cómo el sujeto se mira, se juzga y se interactúa e interpreta a sí mismo, lo que es el autoconcepto. Y de la parte social, las situaciones específicas y no generales, es cómo va a interactuar con los demás, cómo es percibido con los demás y el sujeto cómo percibe a los demás. Y este es el análisis que vamos a hacer aparte de comparación de grupo, que eso lo vamos a ver en la otra clase. La tarea que les queda a ustedes ahorita es terminar sus cuadros, que se supone que ya tienen que estar bien avanzados, y vamos a empezar a sacar estos estilos de pensamiento. Ok, vamos con el área emocional. ¿Cuál de esos factores creen ustedes que va a pesar y les va a servir para sacar el área emocional del sujeto? Se lo estoy poniendo ahí enfrente y esta presentación tiene esta diapositiva que se repite aquí, que es para que podamos hacer ejercicio entre los dos, entre ustedes y yo les pueda ayudar para que ustedes solitos puedan resolver más adelante lo que les va a ir saliendo. Pero como hoy están, parece el lunes, ajá, Aleida, ¿cuál de esos cree usted que va a funcionar como explicativo para el área emocional del sujeto? Pues el factor A. Ok, entonces le vamos a poner aquí un número 2.
Porque estamos hablando del párrafo 2, estamos aquí describiendo este. Perdón, el párrafo 4 es. Esa es la marca que voy a poner aquí, el número 4D. Ok, este sirve para la parte emocional. ¿Cuál otro? Para todos va, señores. Ya les dije, no les voy a dar las respuestas. Les voy a ayudar a que es este procesamiento. Si el área se llama emocional y el factor se llama expresividad emocional, ¿necesitan que se les explique un poquito más por qué se eligió ese factor para explicar el área emocional del sujeto? Aleida, Sí. sí Eh, necesita. ¿Por qué eligió usted ese factor como explicativo del párrafo? por lo que dice, bueno, es que yo aquí tengo medio sacado los constructos. Ok, Él dice que, por ejemplo, bueno, expresividad emocional, toda la parte A, positivo y negativo. En negativo sería solitia, que describe a alguien discreto, desprendido. ok, la voy a detener un poquito, Aleida. Fíjese bien. Usted tiene que entender perfectamente de qué parte de la emoción o qué parte del área emocional estamos hablando. En este caso, el factor ¿a qué se refiere? ¿A qué parte emocional se refiere? A la forma de expresar las emociones. A eso se refiere. Entonces, cuando estemos hablando de la descripción del sujeto, no vamos a empezar diciendo cómo es el sistema límbico y el tálamo y el hipotálamo, porque no estamos hablando de la parte fisiológica de las emociones. Estamos hablando de la forma que tienen los sujetos para expresar. Entonces, en esa parte tienen que ser bien específicos, porque si no se van a empezar a contradecir. Entonces, si van a hablar de expresividad emocional, es de la forma en que el sujeto tiende a manifestar sus expresiones. ¿Y cómo se manifiestan las expresiones? Con una alta capacidad de expresión y con una baja capacidad de expresión. ¿Cómo se clasifica? Como tímidos o extrovertidos. Entonces, cuando hablemos de la parte emocional, vamos a hablar sobre la timidez que presenta el sujeto o vamos a hablar sobre lo extrovertido que es el sujeto. Ok, ¿qué otro factor? ¿Qué otro factor nos habla de la parte emocional del sujeto? Esta es la parte más difícil del informe, porque se necesita haber estudiado, se necesita tener su tarea sacada y se necesita sentar y pensar un poco. Hay que leer dentro de cada uno de estos factores cuál es y vayan poniéndole ustedes una forma de evaluar y de entender fácilmente cuáles son. No les voy a decir que les van a salir 2, 3 o 4. En uno salen 6, en uno salen 5, en uno salen 7 y quedan marcados. O sea que van a tener que unir ustedes esta información de expresividad emocional entre introvertido y extrovertido y van a tener que hablar de la emotividad del sujeto. Entonces, ustedes van a tener que venir y colocarle qué párrafo de estos se relaciona con qué factor de estos y van a tener que decidir. Cuando ustedes tengan su parte sacada, esta parte del estilo intelectual del pensamiento, a ustedes les va a quedar, cuando estemos en el párrafo 3 descriptivo, ustedes les van a hablarme de B, del sujeto, que saco a mi sujeto en B. Ahí mismo, con un punto y seguido, me van a hablar ustedes en ese párrafo de que saco en M. Entonces, cuando tengan la descripción de B, van a tener después la descripción de M y después van a tener que integrar esa información en un solo párrafo donde me dicen y me concluyen qué es el estilo intelectual del sujeto, cómo es. Primero describimos una caracterización, después describimos otra caracterización y después integramos esa información. Para este no va a ser tan fácil. Para este tienen ustedes mucho más características. Tienen A, tienen C, tienen E, tienen M. No sé exactamente cuántas son, no me sé el número exactamente, pero sí me sé las descripciones. Entonces, si ustedes tienen ya de por sí A, el párrafo más largo y el párrafo más importante, créanme que vienen más párrafos. Digamos que ahí fue el otro que les apunté yo, que es el de I, que es el de emotividad. Créanme que faltan mucho más. Entonces ustedes van a describir cada uno de ellos. ¿Qué ventaja tenemos? Que si este párrafo ya no salió en la clave clínica, ya lo tenemos hecho. Entonces, si ya lo tenemos hecho, solo lo copiamos y lo volvemos a poner. Aquí no es necesario que describamos todo el párrafo, solo necesitamos describir la tendencia para después poder hacer la integración. Y después que ustedes terminan, ustedes vienen y terminan integrando. En este caso, que solo les doy 2, es A con I. Los otros factores que hacen falta los van a sacar ustedes. Ok. Quedamos aquí. Estamos fuera de hora ya. Entonces, fíjense bien. Tienen su
práctica para el ejercicio número 1. Tengo que volver a compartir, permítanme. Tienen su ejercicio número 1, que es este. Este es el ejercicio número 1. Aquí quiero que me practiquen hacer para una chica. No tomen en cuenta estos párrafos de aquí y quiero que vuelvan a utilizar este cuadro, o sea, que lo vuelvan a hacer. Los datos que vamos a utilizar son estos. Quiero que una vez que hagan esto, me den este valor específico que tienen ustedes aquí. Y quiero que me den cuánto sale el factor para QS1, QS2, QS3 y QS4. Como todavía no han hecho los cuadros descriptivos, la otra tarea que ustedes tienen es que tengan los cuadros descriptivos. ¿Por qué? Porque esos cuadros descriptivos es lo que deberían hacer con estos resultados. Sacarme el primer párrafo de QS1, qué significa y cómo se clasifica, el QS2, el QS3 y el QS4. Pero todavía no les he enseñado, todavía estamos sacando esta parte de los factores descriptivos. Entonces, en vez de que me hagan los párrafos ya escritos en papel, a mano, por ustedes, para ver si están buenos, prefiero que me hagan esta parte de acá. Si ustedes vienen y me sacan y me hacen un intento por hacer ya se los di. Si me hacen un intento para buscarme los factores que describen el área emocional, el área de autopercepción y el área social, y me lo sacan bien, les prometo que les voy a compartir un informe, un archivo que les hace el 16PF y les hace un informe automático. No nos sirve mucho ese informe, pero sí hay una sección ahí que les va a ayudar con ese informe. Entonces, demuéstrenme que les interesa un poquito y que les vale la pena para ustedes estudiar un poquito y denle un poquito de esfuerzo, y yo les voy a enseñar a utilizar un programa que genera informes automáticos de 16PF. Es mejor hacerlo a mano y nunca una máquina va a poder suplantar a un psicólogo. Lo que pasa es que salen unas secciones ahí que puede ser que les ayude bastante para sacar su tarea después. Solo ha habido 2 grupos a lo largo de toda la vida que he dado medición 4 que no les he enseñado esa parte porque no les interesa. Entonces, si no les interesa, ¿para qué venir y darles información extra? Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría cómo se saca la clave, que es lo que viene para la siguiente clase. Faltaría el análisis de comparación de grupo y después faltaría el informe. Si ustedes revisaron este material, se van a dar cuenta que viene una sección de números y una sección de cálculo que hay que aprender a hacer. Especialmente aquí. Y esto requiere tiempo y requiere cabeza. Va a ser bien difícil para mí que le pregunte a alguien, digamos que le pregunte al azar, Jocelyn, ¿qué significa una desviación estándar de menos 1.17 al compararla con el resultado de la puntuación O? Si ustedes no me saben ni siquiera qué es O. Entonces, cuando tiene que saberse cuál es la media, qué es el STEM, qué es una puntuación directa, qué significa O, qué significa un O más, qué significa un O menos, porque si les voy a pedir que me hagan cálculos y me hagan análisis y no saben qué es una O y no saben que es 1.17 de desviación estándar, va a ser bien difícil que entiendan cuando estemos hablando de las tendencias de personalidad antisocial, criminales, delincuentes, adictos. Entonces, es importante que tengan ya por lo menos su material a mano. Ok. ¿Queda claro qué es lo que tienen que tratar de tener listo para la siguiente clase? Sí. ¿Tienen claro en qué punto estamos referente al examen de DAT y de PMA para este fin de semana? Sí, Ok. ¿Tienen listo ese informe de DAT y de PMA para revisarlo antes de entregar o se van a lanzar así de cabeza a ver qué tal les va? Yo ya lo tengo listo. Ok, una persona. ¿Quién más lo tiene listo ya para que tratemos de hacer esa revisión? Solo SOA tiene hecho su informe de DAT y de PMA y los demás. Sé que ahí lo tienen. De seguro lo tienen bien malo y lo hicieron así bien por encima y les da como pena decir. ¿Aleida? Sí, yo también lo tengo. Ok, 2. ¿Y los demás? Ok. ¿Les parece a las 2 personas que acaban de decir que lo tienen listo, si me ayudan mandando un par de mensajes en el grupo de WhatsApp para ver si nos podemos organizar a más tardar el día jueves para hacer esa revisión de esos informes antes de que los entreguen? Está bien. ¿Para cuándo es que se van a entregarle? El viernes. Les voy a permitir que entreguen de viernes en la mañana a sábado en la noche.
Y el, Ok. y el examen práctico les va a quedar habilitado de viernes a sábado también, de viernes a domingo, porque el examen práctico es más largo. Y el examen teórico sí se los voy a habilitar, Vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo para las fechas de habilitar lo que van a hacer ustedes. Ok. Vayan programando que para la siguiente semana volvemos a presencial. Ojalá que no vaya a pasar nada y que se mantenga todo bajo control. Recuerden que si nos vamos a presencial perdemos las grabaciones, ya no se va a grabar nada más, todo se va a ver ahí en clases. Y